Fallaste. Vuelve atrás. El entrevistado apenas se había acomodado cuando escuchó la fría negativa de Serie. ¿Esperar por qué? Sairei. Gut observará con interés al último entrevistado del día. Su nivel de poder mágico era bastante bueno para su edad, no sentía temor ante el poder mágico de la maestra Sairei e incluso se atrevió a cuestionarla. Aunque a Gut no le gustaba mucho su personalidad, según los estándares de la serie, no deberían haberlo rechazado tan rápidamente. Al instante siguiente, la serie dio una respuesta que podía disipar todas las dudas. Tu cantidad de poder mágico aumentó gracias a algo que encontraste en ciertas ruinas en los países del norte, ¿verdad? ¿No pensabas que después de tomar esa medicina secreta del período del Imperio Unificado, tu poder aún tendría margen de mejora, verdad? Las pupilas del usuario de magia que participaban en la entrevista se contrajeron. Rápidamente se arrodilló en el suelo y contó todo lo que había vivido. Afirmó que antes de consumir ese medicamento secreto, desconocía que tomarlo le causaría efectos secundarios tan graves. En aquel momento, solo había encontrado un antiguo mapa del tesoro en un monasterio abandonado dentro de la región fronteriza del imperio. Señaló varios lugares sospechosos en las montañas Etobis, en los países del norte, indicando que uno de ellos debía ser una ruina. Tras la verificación del artista, era muy probable que una medicina secreta capaz de aumentar rápidamente el poder mágico en poco tiempo estuviera oculta en la ruina. Lástima que, debido a su edad y condición física, no pudieron excavarla ellos mismos, así que la derribaron y la dejaron para una persona predestinada de una generación posterior. Se sintió como si hubiera encontrado un tesoro. Según las indicaciones del mapa del tesoro, encontró las ruinas en el primer lugar que exploró y encontró la medicina secreta. Tras tomarla, el efecto de la medicina secreta fue tal como se describe en el mapa del tesoro. Ni siquiera necesitó cultivar activamente. El poder mágico fluía por sí solo hacia su cuerpo, y la velocidad a la que aumentaba su poder mágico era más de 10 veces superior a su velocidad de cultivo anterior. Solo, este rápido progreso se endurece en menos de un mes. Casualmente, en ese momento, se enteró de que Sairei tenía un plan para reclutar discípulos, así que se apresuró a venir, con la esperanza de convertirse en discípulo de Sairei gracias a su reciente aumento de fuerza. Puedes irte. No aceptaré a un discípulo sin potencial. La serie volvió a rechazar la oferta, dejando muy claro el significado del despido. Sin embargo, este usuario de magia hizo caso omiso. En cambio, se arrodilló en el suelo y lloró amargamente, rogándole a Sairei que lo ayudara y le dijera cómo eliminar los efectos secundarios de la medicina. Eso no existe. En ese momento, la serie también perdió la paciencia. Se bajó del asiento en el salón principal, con la intención de echar a ese mago que seguía llorando a gritos. Sin embargo, antes de prepararse para expulsarlo, Serie finalmente se ablandó un poco y preguntó. ¿Todavía puedes absorber el poder mágico del exterior? Al escuchar la pregunta de Serie, el mago arrodillado se quedó atónito por un momento, y luego respondió inmediatamente. Ya, no puedo absorberlo más. Ya casi ni puedo sentir el poder de la magia, murmuró el mago entre lágrimas. Al escuchar esta respuesta, Gut se quedó sin palabras por un momento. No es de extrañar que no le asustara el poder mágico de la serie. Resulta que casi había perdido por completa su capacidad de percibir el poder mágico. Si no puedes percibirlo, naturalmente no tendrás miedo. Ya no hay esperanza. Serie emitida un veredicto tajante. No es tu talento, sino tu vida lo que ya no tiene salvación. La poción mágica que quema el talento ha consumido tu potencial, y lo que ahora arde es tu vida. Contrata el carruaje más rápido para ir a las montañas Ofen. Allí crece un tipo de árbol en zonas remotas llamado cerezo de pilar de hielo. Su savia es ligeramente venenosa, pero puede debilitar considerablemente la velocidad de propagación de la medicina secreta, permitiéndote sentirte mejor en los últimos momentos de tu vida. Gracias, Sairei. El mago que había sido condenado a muerte se levantó del suelo aturdido, le dio las gracias a Sairei de nuevo y luego abandonó el salón principal como un cadáver andante. Gut lo pensó un momento, luego siguió a este usuario de magia y salieron juntos del salón principal. Después de decirles a los usuarios de magia que aún esperaban en la fila que volvieran mañana, sacó una moneda de plata Stral de su bolsillo y preguntó a los usuarios de magia que aún no se habían dispersado si alguien estaba dispuesto a aceptar su petición de escoltar al usuario de magia eliminado de regreso a la posada. Un mago de mediana edad del grupo levantó la mano y aceptó la petición de Gut, confirmando. Solo necesito acompañarlo de vuelta a la posada, ¿verdad?
MMM. El intestino. Disculpe, ¿qué le pasó? Entre la multitud, una joven maga señaló la figura parecida a un zombi y le preguntó en voz baja de Gut. Tras reflexionar un rato, Gut dijo. Probablemente Saire Leusto. ¿Eh? Después de que Gut regresó de fuera del salón y cerró convenientemente la puerta de madera del salón principal. Una pregunta débil llegó desde lejos. ¿Acaso doy miedo, Gut? Jaja. Gut se rascó la cabeza, optando por no responder a la pregunta. Afortunadamente, la serie no se detuvo en este punto. Después de ver a Gut cerrar la puerta principal, miró a sus dos discípulos y dijo. Vosotros dos ya sois los discípulos que he aceptado claramente. Antes de presentarnos formalmente, primero muéstrame tu magia. Después de todo, para un usuario de magia, la magia que cultiva puede mostrar mucho más que las palabras. Agujero, tú primero. ¿No es eso poco bueno? ¿Qué tal si dejamos que el hermano menor vaya primero? Buzz pensó en la magia que poseía actualmente. Aparte de algunos hechizos de magia de la diosa aprendidos de los libros del monasterio, parecía que solo le quedaba uno. Lieren miró a la maestra Saire y, al mismo tiempo, a Gut, dudando si debía escuchar al hermano mayor y demostrarlo él mismo primero. Si te digo que empiezas, entonces empiezas, Gut. Déjame ver tu magia. Serie dijo con cierta impaciencia, mirando fijamente a su discípula mayor que tenía delante, preguntándose qué estaría pensando. Está bien. Después de que Gut respirara hondo, dijo. Profesora Sairei, lo siento. Alzó la mano izquierda hacia Sairei y gritó. Roba. Capítulo 13. Porque el águila no debe ser atada. Avanzar. Cuando Gut lanzó su hechizo en voz alta, Serie, que estaba sentada en su silla, sintió de inmediato un presentimiento. Este sentimiento. ¿Cómo es posible? Es una fluctuación mágica que jamás había visto. ¿Qué clase de magia es esa? No. Esto no es magia, es una maldición. En el momento en que la habilidad mágica de Gut estaba a punto de tocar el cuerpo de Serie desató una enorme cantidad de magia en el último segundo, usando por poco la magia de reversión de maldición para contrarrestar la maldición y hacer rebotar la maldición que Gut había lanzado sobre su espalda. No es bueno. Al ver la fluctuación mágica reflejándose hacia él, Gut gritó que era malo, sin esperar que su magia robada, y habilidad de fijación verdadera, fuera devuelto por Serie como una maldición. Sin embargo, por mucho que Gut intentara esquivarlo, no pudo evitar este ataque dirigido. Y Gut mismo no era el maestro Serie, quien poseía una serie de métodos para lidiar con maldición, incluyendo magia de reversión de maldición. Naturalmente, solo pude observar impotente cómo la magia devuelta por Serie volvía a caer sobre él. El siguiente momento. Serie arqueó una ceja, pensando que algo debía aparecer en su mano. Sin embargo, ese no fue el caso. Aparte de un sabor muy sutil e indescriptible, no apareció nada en su mano. Serie miró a disciple Gut con confusión y preguntó. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Dónde la aprendiste? Oh. Tras unos instantes de reflexión, Gut le explicó a su maestro con palabras que todo el mundo pudiera entender. Esto se puede llamar magia robadora, y su efecto es robar aleatoriamente un objeto del objetivo. En cuanto al método de aprendizaje, el principio de esta magia es bastante similar al de la magia de la diosa. Ambas necesitan recurrir al poder de los dioses externos, no solo depender del usuario de magia individual. Veo. Tras escuchar la explicación del discípulo Gut, sería parecida. Aunque sabía que el discípulo Gut ocultaba muchos detalles, la magia de detección de mentiras no indicaba que Gut estaba mintiendo, y confirmó una vez más que Gut no era un demonio. Eso fue suficiente. Pero, según tu explicación, después de que devolviera la carta Magic, también debería haber recibido algo tuyo. ¿Por qué no lo hice? Serie miró su palma vacía y continuó preguntándole a Gut. Porque el águila no debe estar atada. Serie frunció el ceño, sintiendo que este asunto no era tan sencillo. Sin embargo, su intuición le decía que era mejor no indagar más en este asunto. Después de que Gut hizo su demostración, fue el turno de su hermano menor, Lieren. En comparación con el truco pervertido de Gut, la magia de Lieren era sin duda mucho más normal. Tan pronto como comenzó la fluctuación del lanzamiento, Serie supo el tipo de su magia, que era magia para manipular estatuas de piedra. Aunque no había estatuas de piedra en el salón principal, Lieren logró, con su exquisita técnica, levantar una pequeña estatua de piedra del suelo utilizando las lasas de piedra del salón principal. Nada mal. Seria sentada.
Tras comprender la magia única de sus dos discípulos, les dio una dirección y les dio instrucciones. 2 horas antes de que comience el examen mañana, ven a este lugar a buscarme y te daré un regalo para convertirte en mi discípulo. Ahora, ¿puedes regresar? ¿No nos vas a presentar? Le preguntó Guta serie. No es necesario. Se conocerán tarde o temprano a través de futuras interacciones. Sin embargo, si queréis conoceros mejor, quizás podríais ir a tomar algo a un pub de la ciudad. De todos modos, nunca me entrometo en la vida diaria de mis discípulos. Tras terminar de hablar serie, su figura desapareció entre las sombras. Tras ver a la profesora marcharse, Bud le dio un codazo a Lieren, que estaba a su lado, y le preguntó si quería acompañarlo al pub a tomar un par de copas. ¿Eh? Ante la invitación del hermano mayor Gut, Lieren primero se sorprendió, luego quiso rechazarla, pero después pensó que sería su hermano mayor con quien estaría día y noche en el futuro, y que tal vez no sería bueno negarse. Parecía el típico introvertido con ansiedad social. Al ver esto, Gut le dio una palmada en el hombro a Lieren y dijo: Venga, yo tampoco suelo ir a bares. Llevo decenas de días en la ciudad de Wurst y no la he explorado a fondo. Entonces está bien. La entusiasta invitación del hermano mayor era inevitable, y Lieren tuvo que aceptar a regañadientes. Pero, de hecho, Lieren también sintió cierta expectativa, independientemente de si era una persona tradicional o digital. Esto se debía a la necesidad humana de interacción social. Al llegar a una ciudad desconocida, uno siempre anhela hacer amigos. Así que Lieren siguió a Gut y se detuvo frente a un ruidoso pub en la ciudad. La razón por la que Gut eligió este lugar era bastante simple. Afuera de este pub, había camareras mayores muy enérgicas, vestidas con ropa moderna, que atendían a los transeúntes. Para ser honesto, este mundo simplemente está subdesarrollado tecnológicamente. La mentalidad de la gente no es para nada feudal. Al fin y al cabo, las iglesias de aquí se centran más en ayudar a los demás que en restringirlos y juzgarlos. Sus escrituras sagradas solo aconsejan a los creyentes que sean conscientes de sus palabras y acciones, y no que impongan esta norma a toda la sociedad. Por lo tanto, en esta calle llena de entretenimiento, había tanto camareras mayores vestidas con ropa muy moderna como modelos masculinos que exhibían descaradamente sus abdominales, buscando atraer a diferentes clientes. Lieren claramente no había experimentado un ambiente tan animado muchas veces, y su mirada parpadeó inconscientemente. En cuanto a Gut, esta era la primera vez que visitaba un lugar así desde su transmigración. Sin embargo, a diferencia de Lieren, Gut, que había dormido solo en un monasterio abandonado durante quién sabe cuántos días y noches por miedo a ser blanco de los videntes demoníacos, amaba demasiado este tipo de lugar animado. Sintió que el vacío en su corazón se había llenado bastante. Guiados por el camarero, Gut y la otra persona se acomodaron en un buen sitio. Al alzar la vista, vio una barra donde una niña con orejas de gato preparaba con destreza coloridos cócteles según las peticiones de los clientes. ¿Qué puedo ofrecerles a ustedes dos caballeros? En ese momento, la camarera que había terminado su trabajo miró a Gut y a la otra persona sentada no muy lejos y preguntó: ¿Me puedes preparar una bebida refrescante? No hay problema, señor, respondió el camarero a Gut, luego miró a Lieren y preguntó: ¿Y usted, señor? Con una cerveza basta. Adiós, adiós. El camarero anotó los pedidos de bebidas de las dos personas. Al cabo de un rato, una camarera vestida de conejita les trajo las bebidas, junto con dos exquisitos acompañamientos como obsequio. Finalmente, cuando la chica con orejas de conejo se marchaba, incluso le lanzó un beso a Lieren, que claramente era un novato, haciendo que Lieren se sonrojara incluso antes de empezar a beber. Gut observar esta escena con interés. ¿Cómo debería decirlo? ¿A todas las chicas con orejas de conejo les gusta provocar a un joven tímido? Capítulo 14. Magia que te permite tocar la cabeza de Lady Celia a voluntad. A la mañana siguiente, en la residencia de la serie Magicoldie. Como era su primera visita, y para mostrar respeto a su maestro, Bud llegó media hora antes de la hora acordada. Sin embargo, al mirar la puerta de madera que tenía delante, Bud lo pensó un momento y no llamó, sino que buscó un sitio al borde del camino para sentarse, con la intención de esperar a que llegara Lieren antes de acercarse juntos a la puerta. Afortunadamente, este hermano menor no hizo esperar mucho a Gut, apareciendo ante él en cuestión de minutos. Buenos días, hermano mayor. Lieren saludó a Gut con un toque de sorpresa, sin esperar que su hermano mayor, que había bebido tanto la noche anterior, pudiera despertarse incluso más temprano que él esa mañana. Buenos días. Gut sorprendiendo y avanzando en respuesta a Lieren.
Después de la noche anterior, aunque Lieren seguía algo reservado, su relación se había estrechado mucho más que ayer. Sin embargo, mientras los hermanos mayor y menor intercambiaban saludos, una escena muy diferente se desarrollaba en el interior de la casa en ese preciso instante. Tengo mucho sueño. Serie, vestida con pijama, yacía despatarrada sobre la suave y amplia cama en una postura muy salvaje. En ese momento, ya sabía de la llegada de sus dos discípulos gracias a la información que recibía a través de su sentido mágico. ¿Por qué llegaron los discípulos tan pronto? Lógicamente, como maestra de los discípulos, debería levantarse rápidamente, cambiarse de ropa y abrirles la puerta. Es que, el colchón suave y la cálida colcha resultaron de lo más tentadores en ese momento. Fueron los discípulos quienes llegaron temprano, no yo quien se despertó tarde, Todavía no es la hora fijada ayer, como profesor, dormir solo 5 minutos más, no debería ser un problema, ¿verdad? Puaj, la serie volvió a frotarse contra la suave almohada. Tras una breve lucha mental, cerró los ojos con determinación. Media hora después. Gut calculó la hora, sintiendo que ya debería ser la hora acordada para la reunión. Así que terminó su conversación con su hermano menor y se acercó para llamar suavemente a la puerta del profesor Serie. Dentro de la habitación. Serie, aún tumbada en la cama, se despertó sobresaltada. Tras incorporarse, lanzó inmediatamente una magia de sellado para sellar firmemente su puerta e impedir que los discípulos irrumpieran y provocaran la muerte social más directa. Ahora, la serie no tenía tiempo para pensar cuánto durarían realmente sus subjetivos 5 minutos. Lo importante era asearse rápidamente y saludar a los discípulos. Tras lavarse rápidamente la cara, Serie encontró la chaqueta de ayer e inmediatamente le lanzó un hechizo mágico para eliminar completamente las manchas de la ropa. Tras disiparse el poder mágico, no solo se limpiaron las migas de comida que accidentalmente habían caído sobre su chaqueta durante la cena de anoche, sino que, después de ponerse la ropa, una fragancia fresca emanó de todo su cuerpo. Solo entonces Serie retiró el sello que había colocado en la puerta y la abrió de par en par para los dos discípulos. Adelante. Tras las concisas palabras de Serie, ella se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa, dejando a los discípulos con una vista profunda de su espalda. Sin embargo, Gut, que seguía a su profesor, no pudo evitar sonreír. Claramente, el cabello desordenado de Serie, la esquina de su pijama que asomaba por debajo de su chaqueta y la puerta del dormitorio de allí que había sido sellada con magia de sellado, hicieron que Gut adivinara la razón por la que su maestro abrió la puerta tarde. ¿De qué te ríes? Delante de él, Serie se giró repentinamente y le preguntó a Gut. Nada, solo que me pareces muy lindo. ¿Qué discípulo usaría lindo para describir a su maestro? La serie respondió con ligera insatisfacción. Bien, descríbeme como quieras. Tras caminar una distancia considerable, Gut y Lieren fueron finalmente conducidos a su destino, la biblioteca del viejo mágico. Al contemplar la colección de libros de magia que se extendía como una montaña ante ellos, no solo Gut, sino incluso Lieren, que había visto la biblioteca real en el palacio, no pudo evitar abrir la boca de asombro. La familia real del imperio tenía muchos libros, pero si hablamos de la proporción de libros de magia, había tantos aquí. A Lieren le resultaba difícil hacer una estimación, pero estaba seguro de que ambas colecciones eran definitivamente de la misma magnitud. Al ver las miradas de asombro de sus dos discípulos, Serie soltó una risita y dijo con calma. Lo que tengo aquí en casa es solo una pequeña parte de mi colección. Una vez que se complete la construcción de la Asociación de Magia Continental, trasladaré allí también el resto de mi colección. Las sencillas palabras de la serie dejaron a Gut sin hablar. El gran mago que ha vivido desde la era de los mitos hasta nuestros días, esta descripción de serie se le presentó de forma tan vívida por primera vez. El inmenso océano de libros de magia que había en la habitación estaba apilado tan alto como una montaña. Sin embargo, Gut comprendió que Serie, de pie frente a esos libros, era una montaña aún más alta que cualquier montaña. Esta persona era el usuario de magia que portaba toda la historia de la magia. Pero Gut no quedó impresionado por Serie por eso. En ese momento, el pensamiento que rondaba en su mente era: si pudiera extender la mano y tocar la cabeza de la maestra Sairei, ¿se consideraría que había alcanzado la cima de la magia? Este pensamiento le resultó realmente divertido, tanto que Gut miró fijamente a Serie, que tenía delante, y sus inquietas patas ya empezaban a moverse. ¿Qué estás intentando hacer? Antes de que pudiera tocar la cima de la montaña, Serie detuvo el pequeño gesto de Gut.
Bajo su mirada ligeramente amenazante, Gut solo pudo retirar la mano tímidamente. Lo que Gut no sabía era que Serie, que acababa de sentarse en la biblioteca en ese momento, se sentía aún más molesta que Gut. ¿Qué le pasa a este discípulo? Una cosa es no sentir asombro ante esta escena, pero él realmente quiere sentirlo. Parece que, nunca me había topado con este tipo de discípulo antes, es un poco problemático. Después de que Lieren también se recuperara de su susto, Serie tosió levemente y habló con los dos discípulos que estaban abajo. A cada discípulo que acepte, le concederé un privilegio. Entre este vasto océano de magia, te enseñaré una magia que anhelas obtener más que ninguna otra. Piénsalo, puedes hacerme peticiones libremente. Gut, tú primero, no importa. Lieren, tú primero. En cuanto la serie terminó de hablar, cambió de opinión. Siempre había pensado que si dejaba que Gut hablara primero, oiría unas palabras escandalosas. Aunque no podía evitar que Gut hablara tarde o temprano, por el bien de un buen ánimo matutino, era mejor posponerlo si era posible y primero transmitirle información a Lieren, que parecía relativamente normal. Déjame ir primero. Entonces, Lieren reflexionó un momento. Aunque ya sabía antes de la competición que aquellos elegidos como discípulos tendrían este privilegio, ¿qué tipo de magia pedir le causaba una considerable angustia? La magia que más deseaba obtener. Finalmente, Lieren tomó su decisión. Profesor, me gustaría un hechizo mágico que pueda encoger rocas, preferiblemente uno que se pueda llevar encima. Bueno. Serie ascendiendo levemente y, con un gesto de la mano, un libro mágico que había en el interior de la habitación voló hasta sus manos. Tras comprobar que la portada era correcta, Serie se la entregó a Lieren. Entonces, ¿y tú, Gut? Serie admitió que respiró hondo al hacer esa pregunta, porque tenía la sensación de que ese discípulo especial definitivamente le daría una respuesta especial. Maestro, quiero que la magia toque libremente la cabeza de Sairei. Como era de esperar, capítulo 15. Te recordaré como mi discípulo. Supongo que es como Gut. Serie se frotó la frente con impotencia, mientras que Lieren, que estaba de pie a su lado, también estaba demasiado conmocionado por la petición de su hermano mayor como para hablar. La magia se realiza a través de la imaginación. Aquello que no se puede imaginar de forma natural no se puede realizar mediante la magia. Desde esta perspectiva, Gut, tienes un talento innato. Pero es una verdadera lástima, de entre todos los discípulos que él reclutó, tú eres realmente el primero capaz de generar este tipo de imaginación y yo mismo no tengo ni idea de cómo desarrollar este tipo de magia todavía. Así que, lamentablemente, tienes que cambiar a otro. ¿Qué tal magia de fuego infernal? Por alguna razón, Gut, que estaba de pie abajo, sintió una ráfaga de viento frío pasar, como si hiciera otra petición escandalosa. La magia del fuego infernal mencionada serie no fuera algo que él debería aprender, sino algo que debería experimentar personalmente. Tras dudar un instante, Gut formuló una petición un poco más normal. Profesor, quiero aprender magia para revertir maldiciones. MMM. Esta vez, la serie fue la que se llevó una pequeña sorpresa. Ella no esperaba que su discípulo Gut pudiera pronunciar el nombre Atamagia de la era mítica. Aunque ella lo había usado una vez delante de él, Serie no creía que Gut pudiera adivinar el nombre de la magia solo por su efecto al lanzarla. No importa, probablemente lo escuchó en algún libro antiguo que se transmitió de generación en generación, aunque resultaba un poco engorroso, al menos era una petición razonable. En respuesta, Serie ascendió y estuvo de acuerdo. Cuando estaba a punto de enseñarle esta magia a Gut, Serie de repente pensó en algo, detuvo sus movimientos y le dijo a Gut. Aclarémoslo de entrada. Puesto que conoces la magia de reversión de maldiciones, probablemente también entiendas que su período de aprendizaje está más allá del alcance de una vida humana. De hecho, te permitiré aprenderlo mediante la magia de transferencia. Pero la magia que posee para lidiar con maldiciones no se limita solo a esta. Si eliges esta magia como recompensa con otras intenciones, te sugiero que lo consideres seriamente. Las palabras de la profesora Serie hicieron que Gut se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír. Así que eso es todo. El maestro temía que su acto de pedir magia de reversión de maldición fuera porque erróneamente pensado que esto dejaría al maestro indefenso ante magia robada y obedecería. Por eso, Serie se lo recordó varias veces antes de enseñarle, diciéndole que no le diera demasiadas vueltas a las cosas y que eligiera la magia que realmente quería. Sin embargo, esta vez no era él quien estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. Gut sonoramente, se arrodilló sobre una rodilla frente a la maestra Serie y dijo.
Maestro, lo que quiero es esto, magia de reversión de maldiciones, no para enfrentarme a usted, sino para enfrentarme a los demonios, ¿es así? Parece que le estaba dando demasiadas vueltas con eso. Serie se puso de pie, su poder mágico aumentó, planeando ya enseñarle instantáneamente al discípulo Gut esta magia, perdiendo su magia de reversión de maldición a través del método de magia de transferencia. Sin embargo, este acto de lanzar hechizos aún no había comenzado cuando el discípulo que estaba frente a ella la detuvo tomándola de la mano. ¿MMM? Serie miró a Gut con confusión y le preguntó. ¿Por qué me impides lanzar el hechizo? Profesor, quiero aprender magia de reversión de maldiciones, pero no quiero aprenderla a costa de que usted pierda esta magia. Lo que quiero es aprenderlo por mi cuenta. Solo, ante el apasionado discurso de Gut, en los ojos de Serie no había emoción alguna, sino más bien un atisbo de decepción. El elfo resopló fríamente. Aburrido. No ignoras la duración del aprendizaje de magia de reversión de maldiciones. Como cristalización de la sabiduría humana de la era mítica, con la corta esperanza de vida de un ser humano, incluso si dedica toda su vida a ello, solo tiene una pequeña posibilidad de aprenderlo aún con tu talento. Me temo que llegarás al límite del agotamiento cuando lo aprendas. En ese caso, ¿qué sentido tiene aprender? Sí, profesor Good mantuvo la mirada de Serie y respondió. Dado que aprender esta magia de reversión de maldiciones requiere toda una vida, permíteme dedicar toda una vida a permanecer a tu lado. Además, puede que no me crees cuando te diga esto. En realidad soy muy longevo, probablemente puedo vivir mucho más que los humanos comunes. Si la Serie miró a Goody, después de un largo rato, resopló suavemente. Olvídalo. Pensaba que los humanos dedicarían su tiempo a cosas más valiosas debido a la corta duración de sus vidas, ya que insistes en desperdiciar tu valioso talento. Que así sea. Sin embargo, Gut, la Serie hizo una pausa en sus palabras y dijo. Eres más ambicioso que cualquier otro discípulo que haya tenido jamás. Quizás te recuerda como mi discípulo. Dicho esto, Serie levantó la mano y arrojó un libro de unos 10 centímetros de grosor hacia Gut. Incluso con el cuerpo tan entrenado que tenía Gut, sintió un cosquilleo en las manos al atraparlo. ¿Inyecté esto es? Gut miró el anillo de arriba abajo y le preguntó a Serie con confusión. Esta es la parte inicial de la introducción a la magia de reversión de maldiciones. Dado que deseas aprender magia de reversión de maldiciones por tu cuenta, según el plan de tiempo, un estudiante debería comprenderla completamente en un plazo de 10 años. Pero yo soy diferente. Como mi discípulo, solo te daré 5 años, 3 años. Bud dijo en voz alta, y levantó 3 dedos a modo de gesto. Solo me tomaré 3 años. Oh. Incluso Serie no pudo evitar animarse, contagiada por la confianza que transmitían las palabras de Gut. Bien, esto sí que es interesante. Entonces, establecimos el límite en 3 años. Durante este periodo, si tienes algún problema con tu aprendizaje, puedes acudir a mí en cualquier momento. Pero si no lo consigues después de 3 años, puedes castigarme como quieras, profesora Serie, puedes convertirme en la forma que quieras. Al escuchar la declaración de su discípula Gut, una comisura de los labios de Serie se crujiente. Siempre había sentido que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. Después de ocuparse de las recompensas prometidas a los discípulos, Serie bostezó, sacó un anillo de su bolsillo y se lo arrojó a Gut. Profesor, ¿qué es esto? Gut miró el anillo de arriba abajo y le preguntó a Serie con confusión. Esta es la terminal que controla la barrera mágica alrededor del área de examen. Ustedes dos vayan primero al sitio y configuren la barrera de eliminación para mí, y de paso, mantengan el orden en el área de examen. ¿Y usted, profesor? Serie, que había desbloqueado silenciosamente la magia de sellado de su puerta, miró a su discípulo Gut y respondió con expresión seria. La profesora tiene algo importante que hacer en su aula. No preguntes, es parte del plan. Intestinos. Entendido, profesor. Área urbana de Oerest, sitio de evaluación. Mientras la magia de barrera se elevaba lentamente hacia el cielo, estallaron vítores entre los innumerables candidatos a usuarios de magia que se alineaban fuera del gran salón. Por fin había comenzado el segundo día de la evaluación de usuario mágico. Capítulo 16. Misión principal dentro de la barrera. Lieren, vestida con una túnica blanca limpia y ordenada, permanecía de pie frente a la entrada del gran salón, observando en silencio a los candidatos reunidos fuera de la barrera. Sin embargo, cuando Lieren giró ligeramente la cabeza, notó que su hermano mayor, que estaba a su lado, estaba distraído, con la mirada perdida, así que preguntó con curiosidad. ¿Hermano mayor? ¿Estás pensando en algo? Ah.
Gut, a quien llamaron, se sobresaltó al principio, pero luego reaccionó asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento. Sí, estoy pensando en algunas cosas. Gut alzó el tomo de magia, inusualmente horrible, que tenía en la mano hacia Lieren. Después de todo, me jacté ante el maestro de que comprendería completamente este conocimiento en 3 años. Hablé con tanta pasión entonces, pero al pensarlo ahora, me siento un poco inseguro. Después de todo, es una tarea excepcionalmente difícil, afirmó Lieren. Debido a que anteriormente había servido como usuario de magia de la corte, Lieren había participado personalmente en el desciframiento y el aprendizaje de la magia de la era mítica, y comprendía profundamente la dificultad que esto implicaba. A juzgar por el grosor de este tomo de magia, incluso para los estándares de los magos genios contemporáneos, bajo los dos requisitos principales de ausencia de barreras lingüísticas o de comprensión y familiaridad con todas las teorías de magia mencionadas en todo el libro, probablemente se necesitarían de 2 a 3 años para comprenderlo por completo. Pero el libro que sostiene al hermano mayor no es un tomo de magia escrito en la era actual, sino uno de la era mítica. Durante este largo periodo, nadie puede verificar cuántas veces han cambiado el lenguaje, el vocabulario y los símbolos que expresan significado. Tomando como ejemplo las notas mágicas del sabio de la era mítica, Evish, desenterradas de un cementerio hace décadas, la información registrada en ellas es inteligible para cualquiera. El idioma es incluso más antiguo que el élfico antiguo. El contenido está casi completamente cifrado con diversas imágenes. Dado que a la gente de aquella época le gustaba registrar la magia mediante diversos cifrados, la dificultad de descifrarla y aprenderla es extraordinaria. Por lo que Lieren sabía, después de décadas de intentos infructuosos, el personal relevante del imperio había encargado a alguien que enviara una copia manuscrita a la santa capital Shutraru en los reinos del sur, con la esperanza de obtener la ayuda del obispo Eita para trabajar juntos en el descifrado. Y hasta ahora, lo que se ha dicho es solo la dificultad de entender el tomo de magia. Aprender las teorías de magia de la era mítica tampoco es nada fácil. Porque antes de que el gran mago Flame marcara la pausa de la magia humana durante el período del Imperio Unificado, las teorías mágicas dominadas por los humanos eran en realidad muy caóticas y desorganizadas. Aunque los principios básicos eran los mismos, cada uno combinaba elementos subjetivos y teóricos, lo que hacía que el aprendizaje fuera excepcionalmente difícil. Hermano mayor, si te sientes preocupado, ¿por qué no vas a explicárselo al profesor y admite tu error? Con el talento del hermano mayor, sumado a la guía del profesor Serie, unos 5 años serán un plazo relativamente más razonable. No. Bud negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde, tengo una razón por la que debo terminarlo a tiempo. No hablemos de esto por ahora, Lieren, ¿crees que el maestro puede seleccionar discípulos adecuados hoy? Hace una hora. Después de que Good le hiciera una promesa a Serie y aceptara la solicitud del profesor de ayudar con el examen, el sistema emitió 2 avisos sonoros. Timbre. Misión principal activada, completar las misiones principales otorgará, de forma probabilística, oportunidades para extraer, privar, regalar, copiar y mejorar objetos y talentos. Misión principal período de 3 años requisito de la misión. Completar la parte inicial del estudio de la introducción a magia de reversión de maldiciones dentro del plazo acordado. Recompensa de la misión. Módulo de sonda del sistema, oportunidad de extracción de talento X1, oportunidad de copia de talento X1. Misión principal mantener el examen, parte 1, requisito de la misión. Ayudar al profesor Serie a completar el primer examen de usuario de magia organizado por la Asociación de Magia del Continente. Nota. Esta misión principal tiene 2 etapas, a saber. Examen de la sucursal de Oerest y examen de la sede de la capital sagrada Shutraru. Recompensa de la misión. Objeto aleatorio de otro mundo X1, oportunidad de extracción de talento X2, si se tratara simplemente de recompensas normales del sistema, Bud lo habría aceptado. Si no podía hacerlo, como dijo su hermano menor Lieren, no habría nada de malo en disculparse con el profesor Serie y admitir su error. Pero esta promesa activó la misión principal del sistema, y la recompensa por la misión del período de 3 años fue un módulo funcional del sistema. Aunque desconocía qué información podía detectar el módulo de sonda del sistema, Bud jamás dejaría escapar una oportunidad así para fortalecer su habilidad especial. Además, Bud no carecía por completa confianza en el potencial del período de 3 años. Gracias a sus años de vida monástica y a la experiencia de transcribir innumerables libros antiguos, los obstáculos lingüísticos de Gut al leer libros de la era mítica no fueron tan grandes como se imaginaba.
Y en términos de talento, su ya decente habilidad como usuario de magia, combinada con la calificación a la inteligencia y la comprensión que le otorgaba la etiqueta discípulo de un usuario de magia mítica, era suficiente para ser considerado excelente entre los usuarios de magia humanos. Lo más importante era tener a la serie Magicoldie a su lado para responder preguntas y aclarar dudas. Con varios factores favorables confluyendo, la búsqueda del período de 3 años podría considerarse excepcionalmente difícil, pero no del todo imposible. Además, las diversas recompensas tras completar la misión principal también le proporcionarán a Good muchas fantasías. Extracción de etiquetas de talento, mejora de etiquetas de talento, objetos de otro mundo, cualquiera de estas opciones podría ser de gran ayuda para completar el período de 3 años. Pase lo que pase, lo mejor es intentarlo hasta el último momento. Hermano mayor, me preguntas si algún candidato puede pasar la entrevista para profesor hoy. Creo que es muy probable que haya algunos, sin mencionar que casi todos los magos talentosos de la zona se han apresurado a venir, y considerando la escasez de personal en las primeras etapas de la creación de la asociación, el profesor también debería considerar reclutar de manera más apropiada. Lieren respondió seriamente a la pregunta de Gut, pero su hermano mayor, que estaba a su lado, pensó de arrepentirse en otra cosa. Al observar a la docena de candidatos a usuarios de magia que habían llegado temprano y estaban de pie fuera de la barrera, Gut sacó el anillo de su bolsillo y le entregó la terminal de la barrera a Lieren. Hermano mayor, ¿qué es esto? Mantengan la barrera por mí, voy a salir un rato, volveré en 1 hora aproximadamente. ¿Eh? Vale, de acuerdo. Aunque según las instrucciones del profesor, tanto el hermano mayor como el menor debían permanecer allí para mantener el orden en la sala de exámenes, el algo tímido Lieren no pudo decir mucho y tuvo que tomar el terminal de barrera de la mano de su hermano mayor. Tras salir del aula de exámenes, Bud no lo dudó y se dirigió directamente a la panadería más grande de la ciudad, sacó varias monedas de plata Shutrar de su bolso pregnante y se las entregó al personal, comprando 2 grandes cestas de panes largos recién horneados, que se calcula que serían entre 30 y 40 en total. Gut, que no había comido nada desde que se despertó temprano por la mañana, cogió inmediatamente una hogaza de pan y se la metió en la boca, comiéndola mientras regresaba a caminar hacia la zona de examen con el pan. Capítulo 17. La nueva discípula de Celia el pan de esta panadería está riquísimo. Tiene el aroma del trigo recién horneado, mezclado con nueces regordetas y granos triturados en su interior, lo que le confiere una textura rica y resulta muy satisfactorio al paladar. Tras regresar al lugar de evaluación, era evidente que había algunos aspirantes a magos más en la fila que cuando Gut se marchó, pero afortunadamente, el número no superaba los 30, así que no habría problema de demasiados monjes y muy poca avena. Cargando 2 cestas de pan, Gut repartió el desayuno a los usuarios de magia que habían llegado temprano y esperaban en fila, desde el principio hasta el final. Después de todo, a juzgar por la hora, había un 80% de probabilidades de que estos examinados, al igual que él, no hubieran tenido tiempo para desayunar. Así, tras distribuir la primera hogaza de pan, Gut recibió una notificación sonora del sistema. Timbre. Tarea diaria. Realizar una buena acción diaria. Gut no pudo evitar sonreír al ver al hombre robusto de mediana edad que estaba al frente de la fila, imaginando que debía de tener mucha hambre. Al darse cuenta de que sus acciones no habían sido del todo apropiadas, el robusto hombre de mediana edad sonriendo con aire de disculpa y buscó a tientas su monedero en el bolsillo, con la intención de pagar el pan. Gut hizo un gesto con la mano, indicando que no era necesario, y luego continuó a lo largo de la fila, repartiendo pan a los aspirantes a magos que se encontraban detrás. Al llegar al final de la fila, Gut echó un vistazo a la cesta y vio que aún quedaba una buena cantidad de pan. En ese momento, una joven que se encontraba al final de la fila tiró suavemente de la manga de Gut y le preguntó en voz baja si podía llevarse 2, indicando que pagaría un extra. En ese preciso instante, un rugido de hambre muy evidente provino del estómago de la chica, lo que provocó que se sonrojara al instante y se agachara avergonzada. Sí, sí. Gut no pudo evitar reírse, y rápidamente sacó 2 hogazas de pan de la cesta y se las entregó. Gut aún conservaba cierta impresión de aquella joven maga. Tras finalizar la evaluación ayer y después de que Gut despidiera al último examinado que había consumido drogas, fue esta joven quien le preguntó el motivo de su engaño. En medio de los agradecimientos de la niña, Gut continuó avanzando hacia la final de la fila y, en un instante, había repartido pan a todos los examinados que participaban en la prueba.
En ese momento, faltaban menos de 5 minutos para el inicio oficial de la evaluación de usuarios de magia, y quedaban 5 o 6 hogazas de pan en la cesta que Gut sostenía en la mano. Dame uno. De repente, una voz monótona provino de detrás de Gut, pero el tono de esa voz hizo que Gut se detuviera involuntariamente. ¿Esta voz es, profesora Serie? Gut se dio la vuelta y, efectivamente, su menuda maestra, que estaba detrás de él, extendió la mano para coger pan. Tras entregar rápidamente una hogaza de pan, Gut siguió a Serie y entró en la barrera del centro de evaluación justo a tiempo. Al ver a su maestra, que en ese momento estaba mordisqueando una hogaza de pan, ya su hermano mayor siguiéndola con una cesta de pan, Lieren, que estaba vigilando fuera del gran salón y manteniendo el funcionamiento de la barrera, no pudo evitar quedarse atónito. Profesor, ¿qué es esto? Prepárense para comenzar la evaluación. Serie respondió con calma, pero justo cuando estaba abriendo las puertas de madera del gran salón para entrar, se volvió y le dijo a este discípulo. Lieren, si no has desayunado, ve a buscar una hogaza de pan a casa de tu hermano mayor. El pan de esta panadería está muy rico. Aquí. Mientras Serie hablaba, Gut ya había sacado una hogaza de pan de la cesta y se la había entregado a Lieren. Tras darle las gracias, Lieren tomó el pan de la mano de su hermano mayor y, después de terminarlo tranquilamente, el hambre en su estómago había disminuido en más de la mitad. Unos instantes después, cuando sonó la melodiosa campana de la iglesia de la ciudad, el ánimo de todos se elevó, porque ese sonido de campana representaba el inicio oficial de la evaluación del segundo día del usuario de magia. Los usuarios de magia que esperaban en fila fuera del aula de exámenes se animaron al ver la barrera mágica que tenían delante y reunieron todo su poder mágico para cruzarla. Quienes cruzaron la barrera mostraron un atisbo de alegría y, al mismo tiempo, respiraron hondo, preparándose para afrontar la eliminación aún más cruel dentro del gran salón. En cuanto a los que no lograron cruzar la barrera, cada uno tuvo sus propias emociones. Algunos se dieron la vuelta decepcionados. Algunos se golpearon a sí mismos con rabia. Otros se animaron mutuamente, planeando intentarlo de nuevo desde el otro lado de la barrera. Todo tipo de vida, todo lo imaginable. Gut no hizo ningún comentario y, tras observar un rato, dejó de prestar atención. En su lugar, llevó el horrible tomo de magia al pasillo, se sentó en el suelo junto al profesor Serie y comenzó a estudiar seriamente el contenido del libro. Mientras Serie eliminaba a los aspirantes, de vez en cuando le hacía a su profesor algunas preguntas difíciles de entender. El día pasó volando. Tras un día, Gut había progresado bastante. Pero Serie, a su lado, no pudo evitar sentirse un poco deprimida, porque durante todo el día solo un usuario de magia cumplió con sus requisitos y fue aceptado como discípulo. Casualmente, Gut conoció a esa persona. Era la joven que se había comido 2 barras de pan esa mañana. Al contemplar el último rastro del atardecer fuera de la ventana, Serie suspiró y dio un golpecito disimulado en la cabeza de su discípulo, que estaba a su lado. MMM. Sentado en el suelo, Gut, absorto en el tomo de magia, se despertó sobresaltado y miró a Serie, que estaba a su lado. Profesora, ¿me llamó? Sí. Serie afirmativamente y, mientras hablaba, se levantó de su asiento. Mañana por la mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, trae a tu hermana aprendiz a mi residencia. De acuerdo. Gut asintió con la cabeza y luego preguntó. ¿Hay algo más que deba hacer, profesor? Serie bajó la cabeza y reflexionó un momento, luego dudó un rato antes de decir. Ajusta la hora, puedes venir media hora más tarde. Además, aquí tienes unas monedas de oro. Durante el período de evaluación, ayúdame a traer una hogaza de pan cada mañana y continúa proporcionando la porción también para los examinados. Entiendo. Gut tomó las monedas de oro de la mano del profesor Serie. El peso y el valor de estas monedas eran evidentes incluso sin contarlas. Siempre habría más, no menos. Tras la marcha del maestro, sin el modificador de talento discípulo de un usuario de magia mítica, el progreso de Gut en el estudio del tomo de magia se ralentizó con creciente y perdió temporalmente la motivación para seguir aprendiendo. Tras levantarse del suelo en el gran salón, Gut se arregló la ropa y caminó hacia el ayuntamiento, situado en la zona urbana. Esta tarde, un miembro del personal se presentó en el ayuntamiento y declaró que la construcción de la Asociación de Magia Continental dentro del área urbana estaba progresando sin problemas, pero que algunos pasos clave requerían la presencia de personal que pudiera representar a la Asociación de Magia Continental.
Porque cuando llegó el miembro del personal, Serie estaba respondiendo algunas preguntas para Gut, y sumado a que Serie era el único examinador que no podía ausentarse, no tuvieron más remedio que dejar que Lieren y la joven recién aceptada fueran juntas al ayuntamiento de Oerest para representar al lado de la Asociación de Magia Continental en la ceremonia. Calculando el tiempo, esta reunión ya debería haber terminado. Efectivamente, cuando Gu caminó tranquilamente hacia el ayuntamiento, vio al miembro del personal que había llegado por la tarde de pie en la entrada despidiéndose de Lieren y los demás. Capítulo 18. Gumi Ice y el pan de la memoria. Hermano mayor. Al percibir un leve destello de la fluctuación de la energía mágica de Gut, Lieren siguió el rastro y miró a su alrededor, viendo a Gut, que había aparecido junto a la calle. Gut primero sonriendo y acercando a Lieren, luego su mirada se dirigió a la joven que estaba a su lado. Sin duda, esperar que su hermano menor, Lieren, que no era muy hábil en las relaciones sociales, presentara de forma proactiva a este nuevo discípulo de su secta fue un poco duro. Entonces Gut se presentó primero, luego miró a la chica, esperando que esta hermana menor comprendiera lo que quería decir. Afortunadamente, esta hermana menor no era tímida. Tras comprender la intención del hermano mayor Gut, se presentó generosamente. Mi nombre completo es Gumi Ash, pero pueden llamarme simplemente Gumi. Hermanos mayores, mi afición es todo tipo de comida deliciosa, y mi rasgo distintivo es que puedo comerme varios platos seguidos. No te dejes engañar por mi apariencia, mi apetito es enorme. Así que, por favor, hermanos mayores, si alguna vez encuentran algo delicioso, no duden en avisarme. Mientras Gumi hablaba, juntó las manos y suplicó a Gut y Lieren. Al ver a la vivaz y alegre chica aficionada a la comida que tenía delante, Gut no pudo evitar sonreír. Esta hermana menor era mucho más interesante que la callada Lieren. Como a la hermana pequeña Gumi le encanta la buena comida, ¿por qué no salimos a comer juntas? Casualmente, conozco un restaurante en la ciudad que tiene una cocina excelente. ¿Eh? ¿En serio, hermano mayor? En cuanto se mencionó la buena comida, los ojos de Gumi se iluminaron de inmediato y sus manos inquietas se frotaron entre sí, comenzando ya a fantasear. Para prepararse para el examen, Gumi había permanecido recluido en la ciudad durante los últimos 2 días, condensando energía mágica y repasando conocimientos, y no había tenido la oportunidad de explorar adecuadamente la ciudad de Wers ni de probar sus manjares. Jaja, por supuesto, ese sí que es un muy buen restaurante. Gut afirmó, después de todo, que el restaurante había sido aprobado por el grupo del héroe en la historia, e incluso Frieren, que había vivido durante miles de años, guardaba buenos recuerdos del mismo. Tras su llegada a Wurst, aunque Gut siempre había vivido recluido, aún así logró visitar toda la zona urbana en 2 meses. A pesar de ser un lugar destacado en la historia, Gut, tras muchas dudas, se llegó a tener una interacción excesiva con la ciudad para probarlo. ¿Cómo evaluar el sabor del restaurante? Al fin, después de llegar allí, Gut dijo que la aventura valió la pena. La habilidad del jefe de cocina había alcanzado el máximo nivel posible en esta época, limitado por los utensilios de cocina y los condimentos. Al escuchar la segura afirmación del hermano mayor Gut, Gumi, esta chica glotona, naturalmente no rechazaría la comida que se avecinaba. En cuanto a Lieren, Gut vio de inmediato la expresión de rechazo en sus ojos, así que ni siquiera se molestó en pedirle su opinión, le pasó el brazo por el cuello y caminó hacia donde se encontraba el restaurante. Hermano mayor, al menos deberías pedirme mi opinión. Al mirar a Gut, que estaba restringiendo sus movimientos, Lieren dijo con impotencia. ¿Pedir tu opinión? Con tu personalidad, si alguna vez hubieras participado en algún evento social, no nos habríamos encontrado aquí por casualidad, ¿verdad? Por un instante, Lieren quedó sin palabras ante la réplica. Precisamente porque había superado sus experiencias pasadas, Lieren no ocultó su pasado a Gut cuando bebieron ayer. En cambio, usó el alcohol para desahogar la última pizca de resentimiento que guardaba en su corazón. Pero lo que Lieren no esperaba era que el boomerang de ayer volviera tan rápido. Oye, hermano menor, de repente se me ocurrió algo. Gut parecía curioso y continuó preguntándole a Lieren. No eres buena manejando las relaciones interpersonales y no socializas, así que ¿cómo es que tú y Duncan se hicieron amigos íntimos gradualmente? La repentina pregunta de su hermano mayor hizo que el propio Lieren se detuviera por un momento, y algunos recuerdos largamente reprimidos cobraron vida repentinamente. Al ver el brazo de Gut extendido sobre él, Lieren suspiró y respondió.
Igual que tú cada vez que decía que no quería socializar, Duncan, igual que tú, hermano mayor, me sacaba a la fuerza después de que me pasara muchas veces, me acostumbré y dejé de negarme, ya veo, dijo Good con una sonrisa, y le dio una palmadita en la espalda a Lieren con displicencia, pero inesperadamente, esa palmadita hizo que Lieren tosiera. Esto provocó que Lieren dijera con cierto resentimiento: hermano mayor, tu agarre es incluso más fuerte que el de Duncan. Jajaja. Good soltó una risita de disculpa y luego soltó a Lieren. Los tres bromearon y jugaron durante el camino, y como todos eran jóvenes, su relación pronto se volvió familiar. Al llegar al restaurante, como llegaron relativamente temprano, el cielo ni siquiera se había oscurecido por completo. Por lo tanto, había muchos asientos vacíos en el restaurante, lo que les ahorró la molestia de hacer fila. Siguiendo las indicaciones del camarero, los tres se sentaron rápidamente, abrieron la carta que había sobre la mesa y comenzaron a pedir los platos. La cena de Lieren fue extremadamente ligera. Un plato de ensalada, medio trozo de pan y una taza de leche tibia completan su pedido. Gut, sentado a su lado, hizo un puchero. Aunque pensaba que lo que su hermano menor había pedido ni siquiera requería ir a un restaurante, en su vida anterior podría haberlo terminado él solo frente al refrigerador. Pero al fin y al cabo, cada uno tiene sus propios hábitos alimenticios, y Good no podía decir mucho al respecto. Sin embargo, la hermana menor Gumi, sentada frente a Good, era muy diferente. Esta chica aficionada a la gastronomía acariciaba el menú con los dedos, ansiosa por probar esto y aquello. Pero teniendo en cuenta que ella, siendo mujer, ya había pedido 3 platos principales, Gumi se sintió un poco avergonzada por un momento y reprimió con esfuerzo la expectación que se reflejaba en sus ojos. Al percatarse de esto, Gut habló rápidamente, sugiriendo que si Junior Sister tenía algo que quisiera comer, debería aprovechar esa oportunidad para pedir más. Después de todo, este restaurante era muy popular, y era raro encontrar una situación en la que no había cola y los ingredientes eran abundantes. Además, Good también afirmó que había estado entrenando básicamente últimamente, por lo que tenía un apetito enorme, y lo que habían pedido hasta el momento ni siquiera era suficiente para él solo. Al oír esto, los ojos de la hermana menor Gumi brillaron y miró a Good como si fuera un benefactor. Así pues, Gumi dejó de contenerse y seleccionó con entusiasmo sus platos favoritos del menú. Por un instante, el camarero encargado de tomar nota de los pedidos en la mesa no dejó de escribir. Pero a pesar de esto, Gumi aún tenía una idea de su apetito. Una vez que alcanzó su límite, se detuvo y le entregó el menú a Gut, ofreciéndole una sonrisa que era a la vez avergonzada y satisfecha. Gut tomó la carta, pidió algunos de sus platos favoritos según le pareció oportuno y luego cerró la carta, indicándole al camarero que podía empezar a servir. Bueno, al ver el largo pedido que tenía en la mano, se lo entregó a la cocina para que lo prepararan. En la cocina, el chef Leike echó un vistazo al menú que le entregó el camarero y no pudo evitar quedarse atónito. ¿Había algún pedido grupal esa noche? ¿Por qué habían pedido tantos platos? Poco después, el camarero del restaurante trajo varios platos. Como era de esperar, lo primero que se preparó fue la ensalada de hojas verdes y el pan seco que había pedido Lieren, acompañados de una taza de leche caliente. La verdad es que no había mucho que preparar. Sin embargo, los pedidos de Gut y Gumi sin duda tardarían más en llegar. Afortunadamente, durante la espera, el camarero del restaurante les trajo 2 copas de aperitivo de cortesía. Gut la tomó, la sostuvo en su mano y agitó suavemente el vino blanco en la copa, oliendo el rico aroma afrutado, y no pudo evitar asentir con la cabeza en agradecimiento al servicio del restaurante. Tomar un vino blanco de baja graduación alcohólico antes de la comida no solo estimulaba el apetito, sino que también evitaba que los comensales sintieran demasiado sed durante el tiempo de espera de su comida. Tras tomar unos sorbos de vino, y sin nada más que hacer, Gut activó la interfaz del sistema y obtuvo la recompensa por la buena acción diaria del día. Tarea diaria. Realizar una buena acción diaria. Sorteo de premios aleatorios en curso, dibujo terminado. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido un objeto de otro mundo. Pan de la memoria, versión mejorada, X100 Capítulo 19. Cena con el maestro. Gut se quedó atónito por un momento, sin estar seguro de si su idea era correcta. Inmediatamente abrió el espacio del sistema para consultar la descripción detallada del artículo. Nombre del artículo. Pan de la memoria, mejorado, efecto del objeto. Al consumirlo, permite memorizar instantáneamente todo el contenido escrito en el pan. Efecto mejorado.
Al consumir el pan de la memoria, además de memorizarlo, también comprende instantáneamente el conocimiento que contiene, pero existe un límite máximo en la cantidad de conocimiento que puede contener una sola rebanada de pan. Esto y parece ser lo que pensaba, y el efecto es incluso más fuerte. Tuve un nudo en el estómago y de repente sentí que la tarea del plazo de 3 años no era tan inalcanzable como parecía. Es imposible que un libro de magia tan horrible esté lleno de puntos difíciles. Solo necesita leerlo una vez, recopilar todos los puntos difíciles, encontrar la manera de miniaturizarlos en el pan de la memoria y comérselo, ¿no? De esta forma, el tiempo dedicado a aprender la parte inicial de la introducción a la magia de reversión de maldiciones se reducirá considerablemente, y completará el plazo de 3 años con el maestro estará a la vuelta de la esquina. Hola, invitados, aquí tienen sus costillas a la parrilla, las de esta señora y las suyas. De repente, las palabras del camarero interrumpieron la reflexión de Gut. Tras asentir levemente en señal de agradecimiento, cogió el cuchillo y el tenedor de la mesa. En fin, aún hay tiempo de sobra, no hay prisa. Podría estudiar con calma el tema del pan de la memoria después de regresar a su residencia esta noche. Por ahora, lo importante era disfrutar de la deliciosa comida. Con el cuchillo de mesa en la mano derecha y el tenedor en la izquierda, cortó con delicadeza las costillas de res a la parrilla, que estaban crujientes y aromáticas. El abundante jugo y la ternura del interior evidenciaban la calidad de las costillas y el exquisito control del calor por parte del chef. Al cortar un trozo y llevárselo a la boca, la salsa rica y sabrosa le brindó una experiencia gustativa que superó con creces la imaginación. Frente a él, la mirada del joven aprendiz Gumi cambió. Sin decir palabra, bajó la cabeza y se puso a comer, con el rostro radiante de felicidad. Incluso Lieren, que masticaba hojas de verduras secas a su lado, se detuvo. Rodeado por el aroma de la carne a la parrilla, miró a su hermano mayor y a su hermana menor aprendiz, que comían con apetito, luego miró las hojas de verduras marchitas frente a él, suspiró con impotencia y finalmente no pudo resistir la tentación de llamar al camarero para que añadiera otro plato de carne. Dentro de la cocina, el chef Leike, que acababa de terminar de preparar los ingredientes para la mesa de Gut con su equipo de cocineros, no pudo evitar sentir que su visión se nublaba al ver el pedido adicional enviado por el camarero. Los invitados de hoy son muy comprensivos y después de suspirar con impotencia, el chef Leike fue a buscar más ingredientes, sin olvidar acariciar a su hijo, que acababa de alcanzar la altura de la estufa, y dijo: observa con atención, aprende con diligencia. Nuestra familia le prometió a Lego Esimel que mantendría vivo el sabor familiar para que la señorita Frieren, la elfa maga, encontrara el mismo delicioso sabor que recuerda cada vez que regresa, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Bueno, el niño, que acababa de alcanzar la altura de la estufa, se acercaba verbalmente, pero en su interior pensaba algo diferente. Quiero lograr un sabor aún mejor que el de mi padre. Fuera de la cocina, en el restaurante. Varios camareros detuvieron sus movimientos al unísono, quedándose de pie junto al pasillo, con la mirada fija en una misma mesa. Allí, dos individuos fuertes se enfrascaban en una feroz competencia. Montones de platos terminados se apilaban sobre la mesa, erguidos como dos montañas insuperables. Uf, estoy tan lleno al final. Gut no fue rival para Gumi y fue el primero en ser derrotado. Sin embargo, la joven aprendiz Gumi probablemente también estaba agotada por la batalla. Ya no comía con la cabeza gacha como al principio, sino que sus movimientos se volvieron lentos y deliberados. Gut incluso pudo percibir un vago atisbo de la reserva propia de una dama aristocrática en sus acciones. Unos minutos más tarde, Gumi, el gladiador, también se detuvo. Reclinándose hacia atrás, se apoyó cómodamente en el respaldo de la silla del restaurante, sin rastro de arrepentimiento en sus ojos. Al ver que todos habían terminado de comer, Gut se sacudió la ropa y se levantó para ir a la caja a pagar la cuenta. Sin embargo, Lieren y Gumi detuvieron esta acción. Tanto el aprendiz como la aprendiz dijeron que debían pagar la comida. Para poner fin a esta discusión, Gut no tuvo más remedio que sacar de su arsenal las monedas de oro que el profesor Serie le había dado, afirmando que ese era el presupuesto para la comida asignado por el profesor y que éste estaba pagando por ella, lo que finalmente impidió que los dos compitieran por pagar. Sin embargo, después de que Gut pagara la cuenta, Gumi pensó en algo y le preguntó a Gut: hermano mayor, ¿por qué crees que el profesor Serie no vino a la reunión? ¿Ya cenó el profesor? La pregunta de Gumi hizo que Gut se detuviera a pensar. Sí, parece que el maestro no asiste mucho a las reuniones de los discípulos. El maestro no vino a la fiesta de vino que tuve con Lieren la última vez. En cuanto a la cena, el profesor ya debería haber comido, ¿no?
Mientras tanto, en la residencia de cierto elfo. Una anciana hechicera sostenía un libro de magia y, cuando sintió hambre, sacó de una cesta que tenía a su lado un trozo de pan que había sobrado de la mañana. Lo fue mordisqueando poco a poco mientras pasaban las páginas. Al notar que el pan duro era difícil de masticar, un destello de magia surgió de su mano izquierda. Con un hechizo para suavizar el pan recuperó instantáneamente la textura suave que tenía recién horneado. Barra más barra, así es como debería ser y la magia popular es aburrida, pero aún así resulta útil en cierta medida. Dentro del restaurante. Tras hablar con la aprendiz hermana Gumi, Bud reflexionó un rato y decidió preparar 2 raciones de platos relativamente ligeros y fáciles de almacenar para llevarle al maestro a la mañana siguiente. Aunque la comida ya estaría fría para entonces, con la cantidad de magia que poseía Serie, sin duda tendría métodos para recalentarla. Cuando el camarero llevó el pedido a la cocina, el chef Leike, que acababa de terminar su dura jornada, estaba a punto de quitarse el uniforme. Planeaba fumar un cigarrillo fuera de la cocina durante ese raro momento de ocio para relajar sus músculos cansados y desconectar. Inesperadamente, justo cuando el chef Leike se había quitado el gorro de chef, el sonido de la campana que anunciaba un nuevo pedido en la cocina, ¡ding! Destrozó el plan del chef Leike. ¿Qué demonios? El chef Leike se sintió un poco abrumado por un momento. Miró el reloj que colgaba en la pared y no pudo evitar preguntar. Estaba pensando que no es la hora de comer, ni tampoco la hora de mayor afluencia y, al final, los platos que pidió Wood fueron elaborados personalmente por el chef Leike, empaquetados personalmente y entregados personalmente a sus manos. Al ver las 2 cajas de comida para llevar que le entregó directamente el jefe de cocina, y la mirada en sus ojos al verlas, Wood siempre sintió que la mirada del jefe de cocina transmitía una fuerte sensación de resentimiento. Un poco avergonzado bajo esa mirada, Wood le dio las gracias y se marchó con las cajas de comida para llevar. Tras salir del restaurante, Wood no se olvidó de recordarle a la aprendiz hermana Gumi que se levantara temprano al día siguiente y se reuniría con ella en la residencia de la maestra Serie. Tras el recordatorio, los 3 regresaron a sus respectivas residencias. En una posada cercana al lugar del examen, Wood abrió la puerta, guardó las 2 cajas de comida para llevar y luego sacó un trozo de pan de la memoria del espacio del sistema. Mirando el horrible libro de guía mágica que tenía delante, comenzó su experimento. Capítulo 20. La magia que desea la hermana menor. Wood primero extrajo los puntos difíciles que no había entendido de la parte que había leído recientemente. Luego, utilizando una letra increíblemente pequeña, escribió en un trozo de papel la mayor cantidad posible de información sin resolver. Tras varios intentos, al contemplar las palabras pequeñas, oscuras y densamente apiñadas en el papel que tenía delante, Wood dejó escapar un largo suspiro de alivio. Este nivel de condensación era el límite de lo que podía lograr. Si esto seguía generando desperdicio, entonces Wood no tenía más remedio que aceptarlo. Afortunadamente, cuando Wood presionó el pan de la memoria sobre esta página de conocimiento condensado, el sistema mostró error de uso. La razón era que la cantidad de información contenida en el documento había alcanzado el límite máximo que podía albergar una sola rebanada de sartén, por lo que no había necesidad de preocuparse por desperdiciar el documento debido a problemas con la técnica de condensación. Desafortunadamente, Wood aún necesitaba reducir la cantidad de conocimiento y reescribirlo para descubrir el límite superior exacto de conocimiento que una sola rebanada de pan de la memoria podía contener. A medida que escribía página tras página, reduciendo cada una el conocimiento en un punto en comparación con la hoja anterior, a través de repetidos ensayos y errores, Wood finalmente descubrió ese límite superior. Quebrar. Después de un leve sonido, esta vez la rebanada de pan de la memoria se presionó sobre el papel, y el sistema ya no mostró el error de uso. Todos los puntos de conocimiento del papel fueron absorbidos por el pan de la memoria. Terminado. Wood exhaló un largo suspiro, cogió el pan impreso con innumerables fragmentos de conocimiento, ignorando deliberadamente las arrugas dejadas por la presión repetida, y se lo metió en la boca de un solo bocado. Conmocionado, una sensación de comprensión total se instaló en su mente. Los puntos de conocimiento contenidos en el pan de la memoria se liberaron lentamente, de forma muy suave. Tras unas pocas respiraciones, Wood los comprendió todos. Sintiendo su profundo conocimiento de los puntos clave, Wood jamás imaginó que podría captar la esencia de las fórmulas mágicas con tanta claridad. Aún insatisfecho, Wood hojeó el libro de magia que estaba sobre la mesa, con ganas de condensar otra porción de conocimiento y asimilarla.
Inesperadamente, el cielo fuera de la ventana parecía mostrar señales del amanecer. Gut se sobresaltó e inmediatamente miró el reloj de la habitación. Había pasado toda una noche sin que se diera cuenta. Gut se levantó de la silla y estiró el cuerpo, que había estado sentado durante toda la noche. Al observar las diversas hojas de conocimiento condensado que había escrito minuciosamente sobre el escritorio, Gut comprendió más o menos en qué se había ido el tiempo. Tras lavarse la cara con agua fría y ponerse el abrigo, Gut cargó la caja de comida para llevar de la noche anterior, compró unas cuantas barras de pan por el camino y caminó hacia la residencia de la profesora Sairei. Al llegar a las inmediaciones de su destino, Gut se quedó atónito al ver a la persona dormitando sobre la losa de piedra de la entrada. No se esperaba que esta vez fuera él quien llegara tarde. Después de acercarse y darle una palmadita en la cabeza de Gumi, Gut se sentó a su lado, le entregó una hogaza de pan recién horneado y le preguntó: ¿por qué ha llegado tan temprano? Debería faltar aún más de media hora para la hora acordada. Luchadora. Hermano mayor. Ya sea que la despertara sobresaltada la palmadita en la cabeza de Gut o que la tentara a despertarse el aroma del pan recién horneado que habían colocado frente a ella. Gumi abrió los ojos, lo llamó dulcemente hermano mayor y luego tomó el pan aún caliente, sus ojos se curvaron en una sonrisa y comenzó a mordisquearlo felizmente. Mientras comía, respondió a la pregunta de Gut. Porque pensé que esta era la primera vez que venía a casa del maestro después de convertirme en discípulo, así que quise venir antes. Suspiró tilde de repente, un suspiro provino de detrás de ellos. Gut y Gumi se giraron rápidamente y descubrieron que la gran puerta que tenían detrás había sido empujada en algún momento. Y su maestra, Sairei, estaba de pie en el umbral, tapándose la boca y bostezando. Adelante. Estáis todos aquí muy temprano. ¿Acaso los usuarios de magia humana ya no necesitan dormir? Sin embargo, después de decir esto, Sairei hizo una pausa y miró a Gut, diciendo: Vale, de verdad que no has dormido. Tras quejarse, Sairei se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa, mientras Gut le hacía señas con la mirada a la aprendiz hermana Gumi para que lo siguiera. Los tres caminaron juntos hacia la biblioteca dentro de la residencia de Sairei. Al entrar, Sairei se sentó en el trono que simbolizaba el conocimiento supremo con una postura relajada y las manos entrelazadas. Tras presentarle a Gumi los privilegios de convertirse en su discípula, la examinó con interés, preguntándose qué tipo de respuesta obtendría de ella. Y Gut, que estaba de pie a su lado, también estaba pensando en eso. Teniendo en cuenta la impresión que le ha causado a Gumi en los últimos 2 días, ¿qué tipo de magia le pediría a la maestra Sairei, una joven maga tan vivaz, alegre y amante de la comida? ¿Es mágico encontrar comida deliciosa? ¿O magia para hacer que la comida sea excepcionalmente deliciosa? O, para una jovencita como Gumi, incluso pedir magia para embellecerse no sorprendería demasiado a Gut. Sin embargo, la respuesta de la aparentemente animada y alegre aprendiz hermana Gumi no fue ninguna de estas. La maestra Sairei: quiero magia que pueda causar un daño inmenso a los demonios, y hacerlos morir en agonía. Mientras Gumi pronunciaba estas palabras, Gut incluso pudo oír el crujido de sus dientes apretados. La expresión en el rostro de su hermana menor aprendiz en ese momento era una que jamás había visto antes. Ese rostro frío, lleno de odio infinito y de una rabia inmensa oculta tras su mirada serena, hizo que el corazón de Gut se sintiera como si le hubieran golpeado con un martillo pesado. Fue en ese momento cuando la comprensión de Gut sobre el desenfreno de los demonios en este mundo dejó de ser solo teórica para convertirse en una realidad palpable. En aquel momento, todavía estábamos en tiempos de guerra. Aunque el rey demonio llevaba mucho tiempo muerto, el derramamiento de sangre y la lucha entre humanos y demonios nunca habían cesado. En el trono, Sairei no se sorprendió por el odio que mostraba al discípulo que estaba debajo de ella. En cambio, mostró una expresión de considerable aprobación. Causar un daño inmenso a los demonios y hacer que mueran de dolor, Hay una magia que se ajusta bastante bien a tus necesidades. Mientras Sairei hablaba, extendiendo la mano y un libro de magia salió volando de la estantería de la biblioteca, aterrizando frente a Gumi. Esta es la magia del trueno destructor. Tiene un efecto restrictivo sobre la mayoría de los demonios, y aquellos que sean alcanzados por ella sufrirán un dolor extremo. Gracias, profesora. Gumi, arrodillada sobre una rodilla, sostenía con cuidado el libro de magia entre sus brazos como si fuera un tesoro preciado. Tras incorporarse, sonriendo con aire de disculpa al hermano mayor Gut, que estaba a su lado. Lo siento, hermano mayor, espero no haberte asustado hace un momento. Está bien.
Gut negó con la cabeza con una expresión compleja. Tras dudar un instante, extendiendo la mano y acarició el cabello de su hermana menor aprendiz, sin decir nada más. Sentada en el trono, Sairei observaba la escena que se desarrollaba abajo y asentía en silencio. Un momento después, ella habló. Gut, dale la terminal de barrera del lugar del examen a Gumi y luego quédate aquí. Gumi, lleva la terminal de barrera al lugar del examen y mantén la disciplina con Lieren. De acuerdo, profesor. Gumi hizo una leve reverencia. Tras recibir el terminal de barrera que le entregó su hermano mayor, se despidió. Dentro de la residencia, solo quedaban Gut y su maestro. Capítulo 21. El primer vuelo de Gut. Lo que tienes en la mano es el desayuno que preparaste para mí. Por supuesto, afirmó Gut. Entonces vámonos, hablemos en otro lugar. Tras terminar de hablar, Serie se levantó de su trono y se dirigió a la mesa del comedor de su casa. Tomó el pan, que ya no estaba caliente, y la caja de comida, que estaba completamente fría, de la mano de su discípulo intestino y los colocados sobre la mesa. Con una bruma de luz mágica, la comida sobre la mesa recuperó su estado comestible. Siéntate y ven conmigo. No puedo terminarme esta cantidad yo solo. Gut se sentó con una sonrisa, forzando una expresión de vergüenza en su rostro. Pero si preparó tanta comida intencionadamente o por accidente, y si anticipó esta escena de comer juntos, solo Gut podía decirlo con certeza. En la mesa, Serie cortó el pan con un cuchillo y luego agregó algunos platos de la caja de comida. Dio un bocado y un destello de sorpresa apareció en sus ojos, normalmente serenos. La comida de este restaurante está buena. Ayúdame a traer más mañana. No hay problema, asintió Gut, asintiendo con la cabeza. Luego, Serie, como cualquier profesor, aprovechó el tiempo libre durante la comida para hacerle algunas preguntas a Gut sobre sus recientes estudios del tomo de magia. Pero, para sorpresa de Serie, este discípulo Gut respondió excepcionalmente bien. Incluso llegué a comprender algo más profundo y cercano a la esencia de la magia a través de las expresiones de la magia en el libro. Tu talento es incluso más aterrador de lo que esperaba, Gut. El genio entre los seres humanos es, sin duda, una existencia irracional. Incluso Serie, que había visto innumerables genios, no pudo evitar suspirar de emoción. Profesor, en realidad mi talento no es tan grande, dijo Gut, quien hizo trampa con objetos, rascándose la cabeza con cierta incomodidad. Anoche solo tuve un momento de iluminación. Así que por eso no dormiste en toda la noche de ayer. Sí, asintió Gut. Aunque estaba un poco sorprendido, se podía explicar más o menos de esa manera. La supuesta iluminación de los seres humanos no es más que una liberación de talento potencial. Volverás a tener esa sensación más adelante. Parece que tú, que te atreviste a firmar el acuerdo de 3 años, sí que tienes cierta confianza. Sin embargo, ahora estoy un poco más disgustado contigo. ¿Eh? Gut se quedó perplejo. ¿Por qué, profesor? ¿Acaso un maestro no debería alegrarse cuando su discípulo tiene talento? Precisamente porque tu talento es incluso mejor de lo que esperaba, me disgusta aún más verte desperdiciar un talento tan valioso en cosas tan insignificantes, Serie dijo, con un tono algo caído. Sin embargo, la forma en que los discípulos organizan sus cortas vidas es asunto suyo. Nunca me he introducido en las decisiones de mis discípulos, simplemente me siento disgustado. Maestro, no tiene por qué sentirse así conmigo, su discípulo dijo Gut con una sonrisa significativa. Como soy muy especial, viviré durante mucho tiempo. ¿Es eso así? Serie le dio un mordisco al pan, masticándolo durante un buen rato en silencio. Esta discípula llamada Gut era realmente especial. Ella, que nunca había revelado sus pensamientos a sus discípulos, inesperadamente le había dicho mucho a esta discípula sin darse cuenta. Fue realmente extraño. El tono de esta conversación no parecía el de una maestra y una discípula, sino más bien el de las interacciones que ella tuvo con sus compañeros hacía mucho, mucho tiempo, en los primeros días de la memoria de Serie. Aunque su comprensión de los seres humanos en aquel entonces era mucho menos profunda que ahora, Serie siempre había registrado esa sensación. La conversación que Gut mantuvo con ella en ese momento fue sorprendentemente similar a la de entonces. En serio, este discípulo que está frente a ella. ¿Qué consideró él exactamente que ella, su maestra, era en su corazón? Olvídalo. Al fin, probablemente estaba cansada de la sensación de que los discípulos hablaran con su maestro. Que un discípulo tan especial la acompañara y conversara con ella le resultaba muy agradable. Además, dijo que podría vivir mucho tiempo, eso espero. Sin saberlo, ya tenía el estómago lleno.
Tras llevarse a la boca el último trozo de pan que tenía en la mano, la serie terminó su desayuno. Y cuando Good vio que su maestro ya se había levantado de la mesa, aceleró el paso y terminó rápidamente, sin dejar ningún desperdicio, y recogió la mesa del comedor. En un lado de la casa, Serie estaba sentada frente al tocador, usando un peine para arreglar su cabello desordenado, y lanzó un hechizo para dejar el cabello limpio y suave sobre su largo cabello. Gut, que había terminado de limpiar la mesa del comedor, no se despidió. En cambio, buscó un taburete y se sentó a su lado, admirando en silencio una serie mientras se peinaba. La ancianita es linda. Después de arreglarse el cabello, Serie se volvió para mirar a Gut, que aún permanecía en su casa. Estaba a punto de ordenarle al discípulo que se marchara, pero de repente pensó en algo y le preguntó a Gut. ¿Sigues entrenando tu cuerpo como un guerrero? Ah, sí, la repentina pregunta de Serie sobresaltó a Gut, pero aún así respondió con sinceridad. Después de todo, era una misión diaria que podía proporcionar el doble de efecto de entrenamiento. Gut jamás estaría dispuesto a descuidarla. Eso está bien. Espérame aquí un momento. Tras decir eso, Serie se dio la vuelta y caminó hacia la biblioteca. Poco después, salió con una pila de algo que parecían ser apuntes. ¿Qué es esto? Preguntó Gut, confundido. Estas son reflexiones sobre el cultivo espiritual que dejó uno de mis antiguos discípulos. Él siguió el mismo camino que tú. Serie explicada, mirando la letra familiar en las notas. No pude evitar recordar la apariencia y los ideales de este discípulo. Explorando un método para hacer que el físico de un usuario de magia sea tan fuerte como el de un guerrero, una buena idea, pero destinada a ser una dirección fallida. Aunque había encontrado una manera de usar el poder mágico para amplificar la fuerza física, los requisitos de poder mágico y fuerza física eran demasiado altos. Los usuarios de magia no poseían ese tipo de fuerza física, y los guerreros no podían alcanzar ese nivel de poder mágico. Quizás para las razas longevas, este podría ser un camino viable, pero en lugar de dividir la energía en dos corrientes para el cultivo, sería más efectivo concentrarla toda en una sola vía. Por lo tanto, esta investigación quedó en suspenso durante mucho tiempo después del fallecimiento de su discípula. Pero este bicho raro especial estaba frente a ella. Serie podía percibir que este discípulo Gut, de alguna manera, había encontrado la forma de fortalecer simultáneamente su poder mágico y su condición física, y la velocidad no era menor que la del cultivo normal. Como maestra, Serie no indagaba en los secretos de su discípula, pero en Gut vio el camino que podría permitir que el ideal de su discípula fallecida continuara. Por lo tanto, Serie le entregó este conjunto de notas a Gut y le explicó brevemente en qué consistía el camino de cultivo. Tras escuchar la introducción de su maestro, Gut recibió este ideal de su hermano mayor como un tesoro, guardándolo cuidadosamente en su pecho. Después de guardarlo, Gut miró a Serie y preguntó. Profesor, he recibido la recompensa. Según el procedimiento, ¿no debería asignarme algunas tareas? Serie arqueó una ceja, sin esperar que Gut estuviera tan al tanto. Por supuesto. Una vez finalizada la evaluación de la Asociación de Magia Continental en Wyrst, le exijo, como actual discípulo principal, que me acompañe a la capital sagrada, Schutoral, para organizar allí otro examen. De todos modos, también has cultivado un físico de guerrero, así que prepárate para estar en primera fila durante el viaje silbido. Después de que su profesor Serie terminara de explicarle, Gut contuvo el aliento. Profesor, ¿ya ha terminado de hablar sobre la recompensa adicional, y qué hay de la tarea? Serie. Inmediatamente después, tras una oleada de poder mágico, la figura de Gut salió volando de la residencia de Serie. Capítulo 22. Método de cultivo. Tras sacudirse la mano para quitarse la gravilla esparcida por la ropa, Gut ejerció una gran fuerza para sacar su cuerpo, que había quedado profundamente incrustado en la pared. Al mirar el gran hoyo con forma humana que había quedado en la pared, Gut no pudo evitar suspirar y exclamar. ¿Acaso a todos los magos elfos les gusta empotrar a sus discípulos en las paredes de esta manera después de convertirse en maestros? Realmente no esperaba que lo que le sucedió a Frieren en la historia se repitiera algún día en mi propia vida. Pero, afortunadamente, la condición física de Gut era significativamente diferente a la de Frieren, ese usuario de magia tan blando. Este nivel de lesión habría requerido que Frieren guardara reposo en cama durante unos días, pero Gut solo necesitó darse una palmadita en el trasero y levantarse. Sin embargo, la conmoción que semejante magia provocó instantáneamente en los corazones de los discípulos no disminuyó en lo más mínimo.
Antes de que su cuerpo saliera disparado hacia atrás, Gut no pudo detectar ninguna fluctuación en el lanzamiento de hechizos alrededor de Serie, ni siquiera un solo rastro de desbordamiento de maná. Esto no se debía a que el movimiento de fundición estuviera oculto, sino que este proceso simplemente no existía. Era como si, para Serie, lanzar este hechizo de magia solo requiriera una sola mirada. Eres realmente aterradoramente fuerte, Sairei. Gut, que había bajado del muro, miró la figura que salía de la residencia y exclamó desde lo más profundo de su corazón. Sí. Serie dejó escapar un resoplido evasivo. Solo una pequeña advertencia de un maestro a un discípulo. Vete a casa y descansa. Después de una revelación nocturna, necesitas dormir lo suficiente para recuperar energías. Lieren y Gumi están manteniendo el orden en el lugar del examen, así que vengan antes de que termine el examen hoy. Gracias, profesora. Al percibir la preocupación en las palabras de Serie, Gut se acercó levemente, agradeció a su maestro y se dio la vuelta para marcharse. Y Serie se quedó de pie frente a su puerta, un poco absorta en sus pensamientos, mientras observaba la espalda de su discípulo que se alejaba. Aunque reduje deliberadamente la fuerza de ese impacto, aún así, para un guerrero común, este sigue siendo un ataque que no se puede subestimar. Como resultado, no tuvo ningún efecto en este discípulo en absoluto. Eres verdaderamente excepcional, Gut. Al pensar en esto, los labios de Serie no pudieron evitar curvarse ligeramente, y la imagen de un discípulo fallecido apareció en su mente. Bodhi, tu último arrepentimiento será suplido por tu hermano mayor menor. Posada de la ciudad. Tras regresar a su habitación, Gut se cambió de ropa y se tumbó directamente en la cama. Sin embargo, debido a sus hábitos fisiológicos, dio vueltas en la cama un rato sin sentir sueño. Simplemente se sacó de su chaqueta las notas que le había dejado su anterior hermano mayor y empezó a leerlas en la cama. Gut tenía previsto leer solo un rato para ayudarle a conciliar el sueño. Inesperadamente, cuanto más leía, más energía sentía. Al principio, simplemente se quedaba tumbado en la cama leyendo, pero a medida que leía, se incorporaba. Al final, se levantaba de la cama, acercaba una silla y empezaba a estudiar en el escritorio, sacando de vez en cuando un trozo de papel para escribir y dibujar, lo que le ayudaba a comprender mejor. Sinceramente, las notas de templanza corporal que dejó el anterior hermano mayor no eran difíciles de entender, e incluso podrían considerarse sencillas. Las notas completas estaban divididas en dos partes. Preparación física y combate real. En la sección templado del cuerpo, las notas proporcionaban un método muy especial de circulación de maná. Según la descripción, este método de circulación formaría una fluctuación especial de maná dentro del cuerpo del usuario de magia. Y el cuerpo del usuario de magia se templaría de forma integral dentro de las fluctuaciones, con un efecto de templado corporal que superaría con creces los métodos de templado corporal practicados por los guerreros ordinarios. En la sección combate real, las notas proporcionaban otro método secreto especial para la circulación de maná. Este método secreto mejorará enormemente la condición física del usuario de magia en poco tiempo y potenciaría el efecto destructivo del daño. Según Gut, este método secreto era una combinación del modo chakra de liberación de rayo y la fuerza monstruosa de Naruto. El cuerpo principal de las notas concluía con la explicación del método secreto en la sección de combate real. Las pocas páginas que quedaron al final contenían la narración del anterior hermano mayor sobre su trayectoria creativa y su pesar por no haber podido presenciar el nacimiento de su teoría. Tras leer la última página de las notas que tenía en la mano, Bud las cerró con cuidado y las guardó, luego respiró hondo y se frotó las sienes. ¿Cómo debería evaluar el esfuerzo que dejó su anterior hermano mayor? El principio de cultivo es relativamente simple, y el efecto de cultivo es extraordinariamente sobresaliente, pero, el umbral de cultivo requerido es extremadamente alto. Esto no es algo que se pueda cultivar simplemente teniendo talento para la magia y haciendo un poco de ejercicio físico. El método de circulación de maná en la sección de templado corporal hizo que los párpados de Gut se contrajeran. Incluso un usuario de magia con una condición física relativamente buena probablemente se desmayaría antes de completar un ciclo. Lo que requerían las notas era que el usuario de magia pudiera controlar con precisión la circulación del hombre durante todo el proceso, y también atemperar todo el cuerpo mediante fluctuaciones a través de la vibración. Un método de fortalecimiento corporal como este, incluso un guerrero común y corriente podría no ser capaz de soportarlo. Quienes logran resistirlo son, sin duda, guerreros de élite.
Pero, ¿cuántos de esos guerreros tienen el talento para convertirse en usuarios de magia? Es cierto que los guerreros, tras años de fortalecer sus cuerpos, acumulan pasivamente algo de maná para mejorar sus técnicas de combate. Sin embargo, la cantidad de maná que acumulan los guerreros al absorberlo pasivamente a través de sus cuerpos, en comparación con los usuarios de magia que lo absorben activamente mediante la meditación, es abismal. Además, los guerreros no liberan magia con la misma frecuencia que los usuarios de magia, y carecen de la habilidad para controlar con precisión la circulación del maná en sus cuerpos. Incluso si acumulan suficiente maná al acercarse al final de sus vidas, les resulta difícil controlarlo para que funcione según el método predeterminado. Resulta evidente lo elevado que es el umbral de cultivo para este método de templado corporal. Ni siquiera Gut estaba seguro de si su yo actual cumplía con los requisitos de ingreso. Pero este método secreto realmente merece la pena probarlo. Gut examina los borradores que tenía copiados en su escritorio. La dificultad del método de fortalecimiento corporal del anterior hermano mayor radicaba en el proceso de investigación y desarrollo, pero el producto final era relativamente sencillo de aprender. Si tuviera que señalar las dificultades, sería la necesidad de memorizar los diagramas de circulación de maná para la sección de templado corporal y la sección de combate real, y la memorización debía ser muy firme, casi al nivel del instinto biológico. Lograr este nivel de memorización llevaría una cantidad considerable de tiempo, pero casualmente, Gut tenía en la mano un objeto divino que podía saltarse directamente este proceso. Pan de la memoria, versión mejorada. Crujido, crucijo, crucijo, los trazos de la pluma de Gut se movían rápidamente sobre el trozo de papel. En un instante, apareció en el papel dos composiciones detalladas de diagramas de circulación. Gracias a su dilatada experiencia copiando libros en el monasterio abandonado, la mano de Gut era rápida y precisa a la hora de reproducir documentos. Después de terminar la transcripción, Gut sacó un trozo de pan de la memoria de su espacio del sistema y lo golpeó contra el papel de desecho con un pop. Después de que el pan de la memoria absorbiera por completo estos dos diagramas de circulación de maná, Gut se lo metió en la boca. Poco después, cuando Gut volvió a abrir los ojos, había alcanzado una profunda comprensión y una memoria condicionada a nivel reflejo de los métodos de circulación de la mano representados en esos dos diagramas en su mente. Zas. Gut exhaló un largo suspiro. Ya que lo había comprendido del todo, probaría este método de fortalecimiento corporal para ver si su estado actual le permitía comenzar. Capítulo 23. Un día entero de diversión crujido, crucijo, crucijo, por la noche en West, después de terminar un duro día de trabajo, los residentes salieron a las calles uno tras otro, disfrutando de su tiempo libre. En las calles también había muchos vendedores ambulantes que ofrecían bocadillos y juguetes. Además, debido a la reciente reunión de magos de los países del norte y del centro de Estados Unidos en la ciudad, incluso se pudo ver magos realizando conjuros en las calles. Esa magia mágica, como un sueño, provocó exclamaciones de admiración entre los residentes. Los aplausos de los adultos y los vítores de los niños crearon juntos una noche animada pero armoniosa de West. Dentro de la posada. El ruido que provenía del exterior de la ventana fue llegando gradualmente a los oídos de Gut, y su conciencia adormecida también despertó aturdida en ese momento. Esperar ¿qué me pasó? Gut, que se había desplomado en el suelo, se levantó de repente, pero al instante siguiente volvió a caer exactamente igual que antes. Siseo, me duele muchísimo. En ese momento, de pies a cabeza, no había ni una sola parte del cuerpo de Gut que no estuviera dolorida y fatigada. Ya eran músculos, ligamentos o incluso la parte inferior de su cuerpo, todo estaba apático y falto de energía. ¿Qué demonios pasó? En el suelo, Gut arrastraba su cuerpo, gateando hacia el escritorio para alcanzar las sagradas escrituras, mientras pensaba en sus recuerdos antes de perder el conocimiento. Finalmente, mientras Gut se esforzaba por alcanzar las sagradas escrituras, los recuerdos de antes de perder el conocimiento también inundaron su mente. Eso ocurrió justo después de que Gut terminara de comer el pan de la memoria, que contenía el conocimiento del método de templado corporal. Habiendo obtenido esta habilidad divina, Gut no podía esperar para sentarse a meditar en el suelo, movilizando toda la magia de su cuerpo y haciéndola circular según los caminos internos grabados en su mente. Mientras la magia circulaba por su cuerpo, Gut frunció el ceño gradualmente. Claramente, explorar ese estrecho camino por primera vez no le resultaba nada agradable. Finalmente, aunque Gut conoció la circulación de esa vía tan bien como la respiración, tardó 10 minutos completos en completar el primer ciclo.
En este punto, la magia dentro del cuerpo de Gut comenzó a circular continuamente a lo largo de este camino dentro de él, desde las olas iniciales que chocaban a izquierda y derecha, hasta el flujo posterior que se fue estabilizando gradualmente y, finalmente, asentándose en este camino recién abierto. Al sentir que la magia en su cuerpo se calmaba, Gut exhaló un suspiro de alivio, pero al mismo tiempo, se animó. Porque lo que tenía que afrontar a continuación era la parte más importante de la sección de fortalecimiento corporal del método de templado corporal. Eso era vibración. Creando fluctuaciones mágicas que armonizan todo el cuerpo. A Gut se le encogió el corazón. Apretó los dientes y comenzó. Quizás también fue la valentía de un ternero recién nacido. Gut comenzó con un fuerte temblor, y la vibración a gran escala agitó fluctuaciones mágicas oleadas. Y al instante siguiente, antes de que Gut pudiera siquiera arrepentirse, su visión se volvió negra al instante. Así que, lo arruiné. Gut, tendido en el suelo, esbozó una sonrisa amarga. Por suerte, ahora tenía la escritura sagrada en la mano, y la magia en su cuerpo había regresado a su estado original debido a la falta de guía intencional, lo que le facilitaba lanzar magia de la diosa. Tras varios lanzamientos consecutivos de magia curativa y magia para aliviar la fatiga, el dolor corporal de Gut, comparable al de una col encurtida, finalmente disminuyó crecientemente, lo que le permitió ponerse de pie apoyándose contra la pared. Apretando la palma de su mano, que aún le dolía un poco, Gut suspiró con emoción. Si bien ser noqueado directamente resulta un poco molesto, no se puede negar que este método de templado corporal es, sin duda, una técnica divina para fortalecer el cuerpo. De pies a cabeza, no se pasa por alto ningún detalle, y el entrenamiento es muy completo. Es que el efecto del entrenamiento puede que solo se haga evidente después de un tiempo. Oye, espera. De repente, a Gut se le ocurrió algo. Tras desmayarse, no había tenido tiempo de revisar su tarea diaria. Se le preguntará si los efectos persistentes de la vibración del método de templado corporal durante su coma podrían considerarse parte del entrenamiento. Afortunadamente, Gut tuvo suerte, o mejor dicho, incluso después de que Gut se desmayara, los pocos efectos persistentes del método de templado corporal en el templado del cuerpo cumplieron con los criterios del sistema para entrenamiento. Fortalecerse, entrenamiento físico. Completado, 300%, descripción de la tarea. Un físico fuerte se consigue día tras día de entrenamiento requisito de la tarea. Entrenar durante más de una hora diaria recompensa por la tarea. El efecto del entrenamiento del día se duplica, hasta 3 horas, y el daño del entrenamiento se elimina a las 24:00 del mismo día. Eso está bien entonces. Al ver que la tarea diaria del día había concluido, Gut dejó escapar un largo suspiro de alivio. A Gut le importaba mucho esta tarea no solo porque temía desperdiciar el efecto de recompensa, sino, lo que es más importante, porque valoraba la recompensa del sistema al reparar el daño del entrenamiento. Aunque el anterior hermano mayor, en sus notas, afirmó a través de extensos cálculos y pequeños intentos que este método de entrenamiento, si se controlaba adecuadamente, no causaría daños a la base del cuerpo. Pero en última instancia, esto no era más que un cálculo teórico, y nadie podía decir con certeza cuál era la realidad. En cualquier caso, incluso eliminar la fatiga oculta en todo el cuerpo sería estupendo. En este punto, la tarea diaria de atemperar el cuerpo estaba completa. Sin embargo, la tarea diaria de condensación mágica se había retrasado considerablemente debido a que me quedó despierto hasta tarde y estuve inconsciente todo el día. Justo cuando Gut, ya algo recuperado, estaba a punto de salir al balcón a meditar, recordó de repente que parecía haber olvidado algo. Esta mañana, Sairei pareció indicarle que acudiera al lugar de la evaluación antes de que ésta finalizara. Gut echó un vistazo por la ventana. En ese momento, la noche había vuelto por completa a la ciudad. La evaluación de hoy probablemente había terminado hacía al menos 2 o 3 horas. Estoy jodido. Gut se llevó la mano izquierda a la cara y se frotó la frente con impotencia. Bueno, supongo que debería ir a la casa de la profesora de buscarla ahora. Para no perderse asuntos importantes, Gut se aseó rápidamente, cogió su abrigo de la percha, se lo puso y salió de la posada. Hace 3 horas. Asociación de Magia Continental. Primer sitio de evaluación de usuarios de magia. A medida que la barrera que se encontraba sobre el lugar de evaluación se disipaba lentamente, lo que indicaba el final oficial de la evaluación de usuarios de magia de hoy, los usuarios de magia y los espectadores que se encontraban alrededor también se dispersaron lentamente al ver esto. Dentro del salón.
Dos discípulos permanecían de pie bajo la plataforma, mirando a Sairei, su maestra, que permanecía inmóvil en su postura original sobre la plataforma, y no pudieron evitar murmurar para sí mismos. Gumi se acercó un poco más al hermano mayor Lieren y le susurró al oído. Hermano mayor, fíjate en la expresión de la profesora, mirando fijamente a la distancia sin moverse. ¿Podría estar enfadada por dentro? ¿Eh? Lieren se quedó un poco desconcertado. Como no era bueno en las interacciones sociales, no entendía el motivo del análisis de la hermana Gumi, aprendiz junior. Por curiosidad, también preguntó en voz baja. ¿Esperando por qué dices eso? Oye, hermano mayor Lieren, piénsalo. La aparición pública del maestro es para reclutar posibles discípulos, ¿verdad? Sí. Lieren ascendiendo, confirmando. Bueno, miren. El profesor lo ha promocionado tanto e incluso ha realizado entrevistas personales, pero ni un solo usuario de magia que se presentó a la evaluación hoy estaba cualificado. Hermano mayor, si fueras el profesor, ¿estarías enfadado o no? Enojado. Lieren dijo con cierta duda. Exacto. Supongo que el profesor también está un poco enfadado. Gumi dijo con cierto orgullo. Hermano mayor, mírame. Ahora iré a consolar al profesor. Dicho esto, Gumi abandonó su sitio y caminó hacia la profesora que estaba sentada en la platier. Sentada en la silla, Serie, que oía claramente los susurros de los discípulos, no pudo evitar sentir ganas de reír. ¿Cómo podía estar enfadada y molestada solo porque no podía reclutar a un discípulo cualificado? La razón por la que seguía sentado allí era simplemente porque estaba esperando un poco más a que llegara el actual jefe de los discípulos, Gut. Y la razón por la que Serie le pidió específicamente a Gut que viniera también era muy simple. Simplemente, la comida que este discípulo le había traído por la mañana estaba deliciosa, y ella quería saber la ubicación exacta de ese restaurante. Y también, para aprovechar esta oportunidad para que ella, como maestra, comparta una comida con sus discípulos. Capítulo 24. El asistente del discípulo profesor, jeje. Al ver a su discípula Gumi, que se acercó y le puso la mano en el hombro, aún sonriéndole tontamente, Serie, apoyando la barbilla en una mano, no pudo evitar negar con la cabeza. Aunque disfrutaba bastante de la sensación de tener a su discípulo cerca, Serie mantuvo su expresión indiferente anterior. Levantó ligeramente la mirada, miró a su discípulo Gumi y le preguntó en tono tranquilo. ¿Qué es? Sin embargo, Gumi no respondió a la pregunta de su maestra. Las pequeñas manos que descansaban sobre los hombros de Serie comenzaron a explorar antes de que su maestra pudiera reaccionar. Las caricias de las manos de su discípula hicieron que Serie soltara un leve gemido inconscientemente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar para reprimirlo, la exquisita técnica de masaje de hombros y cuello de la discípula la dejó completamente adormecida y relajada, e incluso su mirada reflejaba un vago placer. Al ver que su maestra estaba completamente absorta en su excelente masaje, Gumi no pudo evitar mostrar una expresión de satisfacción. Tras guiñarle un ojo juguetonamente a su hermano mayor, que aún se encontraba debajo de la plataforma, comenzó su siguiente movimiento. Los movimientos de masaje en sus manos no cesaron, e incluso trabajó con más ahínco. Gumi se inclinó ligeramente, se acercó su cabeza al oído de su maestra y dijo en un tono suave. Profesor no piense más en esas cosas tristes. La difusión de noticias lleva tiempo, y cruzar distancias geográficas requiere esperar. Los excelentes candidatos a usuarios de magia procedentes de zonas remotas todavía están de camino en este momento. Así que, maestro, por favor, espere con paciencia. Sin duda volverá a tener discípulos excelentes como yo. Milímetros tilde Serie, sentada en la silla, cerró los ojos y se acercó inconscientemente en señal de acuerdo. En este momento, diga lo que diga Gumi, probablemente Serie no lo refutará. Así, la serie Magicordia disfrutó cómodamente del servicio de su discípula durante un buen rato. Después de que la sonrisa en su rostro se volvió casi más inocente que la de un dragón de leche, Gumi detuvo repentinamente los movimientos de sus manos. MMM. La pausa del discípulo inquietó un poco a Serie. Sus hombros se crujientes ligeramente, con la esperanza de conseguir una sesión extra para su masaje. Profesor, tengo hambre. La voz de la discípula femenina resonó en su oído. Serie quiso decir algo, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Gumi continuó. Ayer, el hermano mayor me llevó a un restaurante muy rico, profesor. ¿Podría llevarnos a comer allí más tarde? MMM. MMM. Serie ganó sin pensarlo.
Dio la casualidad de que ya tenía planes de llevar a sus discípulos a comer, así que llevar a Gumi más tarde no supondría ningún problema. ¿Y qué hay de esperar a los demás? ¿Quién es el jefe de los discípulos Gut? En ese momento, Serie indicó que no lo conocía. El tema de la reunión de la secta se puede discutir después de que terminen las solicitudes de este mes. En este momento, centrarse en disfrutar es importante. Después de que su maestra aceptara su condición, Gumi continuó con sus movimientos de manos de forma natural y sensata, sin olvidar incorporar varias técnicas novedosas, asegurándose de que su maestra Serie se sintiera fresca y cómoda en todo momento. De noche, frente al restaurante. Al ver la larguísima y sinuosa cola que tenía delante, a Gut le tembló un ojo. Esto es malo. Parece que hoy se celebra algún festival importante. Por lo que se oye de las conversaciones de la gente, parece ser un festival organizado para celebrar el cumpleaños del primer señor de la ciudad. Pero a Gut en el momento no le importaba el significado de esas fiestas. Lo que calculaba mentalmente era cuánto tiempo más tendría que esperar en la cola antes de que le tocara pedir. Como la profesora Sairei había comentado por la mañana que le gustaba la comida de ese restaurante, Gut pensó en preparar algunos platos para enviárselos a su profesora como disculpa por llegar tarde. Pero debido al festival, mucha gente vino a comer, Gut tuvo que pensar si debía cambiar el regalo que llevaría para disculparse. Pero si lo cambiara, ¿qué sería bueno traer? ¿Qué tal si traes un par de zapatos? Teniendo en cuenta que Magicoldie solía caminar descalzo, llevar un par de zapatos parecía una opción razonable. Silbido, no necesariamente. A la profesora Serie no le faltaban unos zapatos que le quedarán bien. Quizás caminaba descalza porque le gustaba la sensación de estar cerca del suelo. Entonces, ¿qué sería bueno traer? ¿Qué tal si traes un par de medias blancas? A Gut se le iluminaron los ojos y se felicitó a sí mismo por su brillante idea. Pero justo cuando Gut estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, sintió de repente una fluctuación mágica familiar proveniente del interior del restaurante. Imposible. ¿De verdad es una coincidencia? Gut se coló en el restaurante por un hueco en la cola. Efectivamente, vio algunas figuras conocidas en una mesa junto a la ventana. Gumi comía con avidez, Serie disfrutaba de la comida mientras escogía platos para su discípulo, y Lieren estaba sentada tranquilamente al otro lado de la mesa, mordisqueando en silencio las hojas de verduras de su cuenco. Viéndolos a los tres, deberían haberse sentado hace poco. Pues bien, al no haber visto la notificación, sin saber la hora ni el lugar, logró enterarse de la actividad de la secta. Fue realmente extraño. Al mirar al hermano mayor que se sentó a su lado, los ojos de Lieren no pudieron evitar mostrar una expresión de asombro. Sin embargo, Serie, que estaba sentada frente a Gut, no se sorprendió por esto. O mejor dicho, el momento para que se sorprendiera ya había pasado. Incluso cuando Gut todavía hacía cola fuera del restaurante, Serie ya había percibido esta fluctuación en la magia del discípulo. Tras una ligera sorpresa, Serie liberó de forma proactiva un rastro de su propia magia, lo que le permitió a él, que aún hacía cola fuera del restaurante, sentir su presencia. Disculpe, profesora, llegué tarde. En cuanto se sentó, Gut habló para disculparse con su profesor, que estaba sentado frente a él. No hay problema, respondió Serie, que estaba cortando un filete, con calma. Te pedí que vinieras antes de que terminara el examen para que te unieras a la cena de esta noche. Ahora has venido por tu cuenta. En cuanto al resultado, no has frustrado mi plan. Es que, la voz de la Serie se detuvo. Su mirada penetrante examinó a Gut, y su expresión se volvió bastante seria. Te dije que te fueras a casa antes para que pudieras descansar, ¿verdad? Y te atreviste a cultivar directamente ese método de templanzamiento corporal con un cuerpo que ya había pasado toda la noche en vela. Serie se frotó la frente. Por un instante, su tono, además de serio, denotaba un dejo de impotencia. Sinceramente, cuando te entregué el método de templado corporal de Body, no esperaba que pudieras empezar a usarlo con éxito en tan solo unas horas. De lo contrario, sin duda te lo habría dado cuando estabas lleno de energía. Jaja, dijo Gut, rascándose la cabeza, algo avergonzado. Su acción de practicar directamente el método de templado corporal esta mañana, sintiéndose cansado, había sido un tanto imprudente. Suspiró tilde, no importa. Después de que la serie suspendida, su expresión volvió a la calma. Extendió la mano e hizo una señal a un camarero del restaurante, señaló a su discípulo Gumi, que comía diligentemente a su lado, y le dijo al camarero. Sírvele de nuevo según su orden. Camarero del restaurante.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Señora, ¿está segura de que quiere servirlo así? MMM. Sergei afirmativamente e indicó al camarero que sirva los platos rápidamente. Vale, iré a avisar a la cocina para que preparen los platos ahora mismo. Después de decir eso, el camarero hizo una reverencia y corrió apresuradamente hacia la cocina del restaurante. Capítulo 25. Cena con el maestro. Después de que el camarero del restaurante se marchara, Sergei se quedó mirando el cuerpo de Gut, examinándolo repetidamente de arriba a abajo. Después de dominar las rutas operativas del método de templado corporal, ya has intentado hacer vibrar tu poder mágico para producir fluctuaciones de templado corporal, ¿verdad, Gut? Ante la pregunta del maestro, Gut ascendió y relató con detalle sus experiencias durante su entrenamiento ese mismo día. Tras recorrer minuciosamente las rutas del método de templado corporal con su poder mágico y dejar que se estabilizara, intentó aplicar el método de templado corporal de vibración del poder mágico. El resultado fue que sus ojos se pusieron en blanco e inmediatamente se desmayó. Sergei miró a su discípulo con una expresión compleja durante un largo rato, luego suspiró y dijo: Gut, ¿sabes tiempo cuánto estuvo inconsciente Bodhi, tu hermano mayor que desarrolló este método de templado corporal, después de su primer intento de vibración de poder mágico? ¿Cuánto tiempo? Casi 3 días. Sergei agregó entonces. Además, esto se basaba en la premisa de que 2 monjes experimentados estaban constantemente a su lado, realizando múltiples hechizos de magia de la diosa para él. Según mi plan original, su primer intento de vibración debía retrasarse hasta después de que llegáramos a la capital sagrada, Shutral. Porque allí se reúnen los mejores monjes de todo el continente. En la santa capital, sea cual sea la situación que surja durante tu formación, confía en que podrás salvarte. Pero a juzgar por la situación actual, me he ahorrado este paso. Al hablar de esto, Sergei no pudo evitar emocionarse un poco. Agujero, no estoy seguro de si te has dado cuenta de esto. Tu talento físico es mucho más aterrador que el de la mayoría de los guerreros. Si Bodhi hubiera tenido un cuerpo como el tuyo en aquel entonces, tal vez habría podido tener éxito en este camino. Al observar la compleja expresión en el rostro de Sairei, Gut bajó la cabeza y apretó los puños, sintiéndose un poco inseguro de sí mismo por un momento. Dejando de lado el doble efecto de entrenamiento de las tareas diarias, y también dejando de lado el hecho de que el sistema elimina el daño del entrenamiento del día después de las 12 am cada noche. Tras eliminar todas estas bonificaciones proporcionadas por el sistema, su cuerpo realmente posee un talento extremadamente alto. Talento mis pies. Si Gut no hubiera recordado que sus diversas habilidades estaban detalladas en la interfaz personal del sistema, podría haber dudado de sí mismo durante un tiempo. Las emociones humanas pueden provocar errores de juicio, pero un sistema frío y objetivo no detectará errores. Interfaz personal hospedero. Intestino entradas activadas. Transmigrador, oro, dios chef del otro mundo, azul, compromiso mundano, azul, discípulo de un mago mítico, azul, gran suerte, azul, ateo, blanco. Entre las 6 entradas de talentos activadas, se detallaban todas las cualidades extraordinarias de Gut. Sin embargo, ninguno de estos talentos estaba relacionado con su cuerpo físico. La razón por la que pudo despertar antes de tiempo de su coma, en lugar de creer que se debía a su gran talento físico, se atribuyó mejor al alma resistente que le brindó la entrada de talento transmigrador, oro, combinada con la buena suerte de la entrada suerte fuerte, azul, lo que resultó en este milagro. Sin embargo, debido al ambiente, Gut no pudo expresar su negación y solo pudo permanecer tumbado en silencio sobre la mesa, esperando a que le sirvieran la comida. ¿Tu cuerpo ya ha generado una sensación de hambre? Gut miró la serie con expresión de sorpresa y afirmó: por supuesto. Después de todo, aparte del desayuno, no he comido nada hoy. Parece que aún no te ha entrado hambre. Tras escuchar la respuesta de su discípula, Sergei negara con la cabeza. El hambre de la que hablo no es un hambre común, sino un hambre que se origina en lo más profundo del cuerpo, transmitida desde cada músculo y cada hueso. Según recuerdo, Bodhi propuso una teoría. Es decir, la primera vibración activa algunos tejidos latentes dentro del cuerpo, lo que provoca que quien la practica sienta mucha hambre y entre en un estado de sobrealimentación durante un tiempo. Sin embargo, una vez que el practicante atraviese este periodo, es probable que su condición física experimente una pequeña mejoría. Mientras la serie hablaba, Gumi, que estaba con la cabeza hundida en la comida, dejó de comer de repente y levantó la vista con los ojos brillantes hacia la profesora que estaba a su lado. Deja de mirar.
Eres diferente de tu hermano mayor y de los demás. Simplemente eres bueno comiendo. Oh. Gumi suspiró decepcionada y dejó de prestar atención al asunto, continuando con su mirada perdida en la fragante comida que tenía delante. ¿Hambre, eh? De este lado, Good murmuró lentamente para sí mismo, cerró los ojos y comenzó a percibir seriamente el estado dentro de su cuerpo. ¡Santo cielo! Good rara vez maldecía, pero la sensación llegó. Fue intenso. Tal como había dicho Serie, mientras Good percibía seriamente el estado de su cuerpo, una abrumadora sensación de hambre, como la de un tigre feroz, lo invadió. En ese momento, Good aún podía usar la razón para reprimir temporalmente ese hambre creciente y controlar sus manos para no arrebatarle la comida a la aprendiz hermana Gumi que estaba frente a él. Pero al instante siguiente, la mirada de Good se fijó directamente en la fragante carne asada bajo los labios aceitosos de la hermana Gumi, aprendiz junior. Incluso las hojas marchitas de las verduras que el aprendiz Lieren, a su lado, estaba mordisqueando, le parecieron a Good, en ese momento, tan refrescantes y crujientes. Good jamás se habría imaginado que algún día tendría un deseo tan fuerte de comer un plato de ensalada. Por suerte, por suerte. El profesor ya le había pedido bastante comida. Solo tenía que esperar un poco más, solo un poquito más. Good se daba constantemente señales psicológicas para reprimir los deseos instintivos biológicos despertados por el hambre intensa. Pero, quizás debido al día festivo, el servicio en el restaurante fue excepcionalmente lento hoy. Good, con la cabeza gacha, estaba a punto de perder el control de sí mismo. Silbido, con un suave sonido, Good, que tenía la cabeza gacha, levantó la vista de repente y vio que era Sairei, la profesora sentada frente a él, quien le había empujado la comida. Maestro, al ver el plato de pasta boloñesa que tenía delante, Good no supo qué decir. El queso de la pasta no está rico. Como discípulo, te toca a ti encargarte de él para tu maestro. Sin esperar a que Good hablara, la serie ofreció una excusa por adelantado. Gracias, profesora. Good alzó la cabeza y agradeció solemnemente al maestro. Silbido, silbido, de repente, dos sonidos más llegaron a su lado. Good miró y vio que sus hermanos y hermanas aprendices también le habían acercado sus respectivas comidas, y todos explicaron sus razones. Gumi dijo que había comido demasiada carne y que estaba un poco cansada, así que necesitaba pedirle a Good, su hermano mayor, que la ayudara a terminarla. Lieren comentó que comer ensalada de verduras se estaba volviendo un poco aburrido y que quería pedir algo de carne para variar, así que le pidió a Good que compartiera el resto. Ustedes, por un instante, al ver la comida repentinamente abundante frente a él, Good sonriendo y negado con la cabeza, con una leve lágrima asomando en el rabillo del ojo. Por un momento, ya no parecía tener tanta hambre. Entonces, Good apartó suavemente con la mano la ensalada que le había enviado Lieren. Si hubiera tenido la opción, Good realmente no habría querido comer esas hojas de verduras marchitas. Sin embargo, lo que las pocas personas que disfrutaban del ambiente armonioso no notaron fue que el chef Leike, el cocinero que acababa de terminar de preparar los platos y estaba a punto de servirlos, se derrumbó en silencio. Anteriormente, el chef Leike, que acababa de terminar de preparar todos los platos para Gumi, tenía previsto descansar un rato, pero al instante siguiente recibió un nuevo pedido del camarero del restaurante. Pensó que solo se trataba de 2 o 3 platillos pequeños, pero cuando el chef Leike los miró con atención, sintió que el mundo se le venía encima, como si hubiera entrado en un bucle temporal. ¿Cómo podía tener que preparar otra vez los mismos platillos que acababa de terminar? Tras confirmar repetidamente que el pedido era correcto, el chef Leike no tuvo más remedio que resignarse y prepararlos de nuevo. Cuando los platos estaban casi listos, y los demás solo necesitaban un horneado lento, el chef Leike se quitó el gorro de chef, sacó algunos platos terminados de la cocina y quiso ver con sus propios ojos qué comensales habían hecho ese pedido y por qué podía comer tanto como los dos del día anterior. En cuanto el chef Leike llegó a la mesa de Gut, escuchó las quejas de las otras 3 personas, además de Gut. Una señora comentó que no le gustaba el queso que él había elegido meticulosamente como el mejor acompañamiento para la pasta boloñesa. Una señora comentó que la salsa con la que acompañó la carne asada, a la que se le había retirado el exceso de grasa, no era lo suficientemente refrescante como para contrarrestar la intensidad del sabor. El más maldito era el tipo que no hablaba mucho. Tradúzcanme, qué carajo significa que comer ensalada se está volviendo aburrido? En serio, amigo, ¿qué más esperas de un plato de ensalada? ¿Quieres que haga que las verduras crudas y crujientes sepan a carne asada? Mirándome a los ojos, 10 centavos, ¿por qué?
Cariño, ¿por qué? Capítulo 26. La magia de la victoria durante los 2 días y medio posteriores a la reunión de la secta de aquella noche. El hambre profunda que Butch sintió desde la primera vez que hizo vibrar su magia finalmente llegó a su límite y comenzó a desvanecerse gradualmente. Durante este periodo, el grupo de recolectores Extremeliungri, formado por él y su aprendiz, la hermana Gumi, se hizo un nombre en el mundo culinario de la ciudad de Werst en tan solo 2 cortos días. Cualquier restaurante que tuviera el honor de contar con su presencia vio a sus dueños suspirar de asombro y a su personal de cocina cuestionarse la vida, pero independientemente de su papel, su comprensión de los grandes comensales se renovaba por completo. Durante este período especial, Butch sintió que cualquier alimento que entrara en su boca no requería absolutamente ningún tiempo de digestión. Su propio estómago e intestinos podrían transformarlo en nutrientes puros en un instante, suministrándolos a sus extremidades y huesos para su absorción. Y con semejante suministro de nutrientes, ¿cómo no iba a crecer su cuerpo? No era necesario medirlo con precisión. En los últimos días, incluso con una percepción superficial de la vida cotidiana, Bud pudo sentir claramente cómo su condición física mejoraba en todos los aspectos. Ya fuera fuerza, explosividad o velocidad, eran muy superiores a las de antes. Tal como lo describe la serie Maestro, una vez que el hambre en el cuerpo comienza a disminuir, la condición física del practicante propiciará un crecimiento gradual. Si bien esta etapa es relativamente pequeña y no alcanza el nivel de transformación completa, anillo por completo los pequeños aumentos producidos por el entrenamiento anterior. Lo más maravilloso es que esta mejora gradual en la condición física también se beneficia del impulso de las misiones diarias del sistema. Aunque la recompensa diaria máxima solo se puede acumular hasta 3 horas. Sin embargo, se espera que el período de mejora física continúe durante un tiempo más, y acumular las recompensas de las misiones de estos días probablemente supondrá un aumento significativo.